Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist. Ya sabes, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana en la que ya empezamos a tocar el inicio de la próxima campaña. Todavía queda un poquito, quedan algo más de 10 días para que comiencen, pero ya están ahí los training camps. Es decir, ese momento de la temporada en el que empiezan a surgir noticias, empieza a haber contenido más de lo que vemos sobre el campo dentro de los equipos NFL, y de ahí al partido del Hall of Fame y de ahí a la pretemporada y por ende a la temporada se va todo en un salto. Así que muchas cositas que comentar, por supuesto, respondiendo también a todas las preguntas que nos habéis hecho en @elcapologist, que son muchas para la época del año en la que estamos, la verdad. Así que agradecidos, como siempre, de poder teneros ahí al otro lado preguntando, interesándoos y comentando todo lo que proponemos. Y nada, un programa en el que yo creo que, como en las últimas semanas también, lo vamos a pasar muy, pero que muy bien. Un programa que ya sabéis que está doblemente patrocinado. En primer lugar, por la gente de Stripes, ya sabéis, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano al otro lado del océano, que han estado en las últimas finales de la NBA, que ha acabado ganando Oklahoma City Thunder, y que además ya podemos confirmar, porque ya hay intercambio de papeleo, que está todo firmado de cara al año que viene. O sea que van a continuar con nosotros la próxima temporada, van a estar involucrados en nuestro contenido en el partido de Madrid, también en el draft, por supuesto, y vamos a cambiar la cuña, porque la verdad sigue siendo la cuña de Stripes de nombrando 2024, no, eso va a cambiar y lo antes posible, no sé si hoy intentaremos que sí, pero si no, para la semana que viene seguro vamos a tener ya nueva cuña de Stripes en medio del programa, así que si podéis, escuchadla. Y por otro lado también Rock and Blues Café Zaragoza, que es el lugar al que tienes que ir sí o sí si vas a la capital aragonesa. Y además en pleno centro, en el Tubo, donde poder disfrutar de la mejor música en directo, del mejor ambiente, de la mejor bebida, todo está en Rock and Blues, así que tienes que ir sin duda, y nosotros cada vez más cerquita de los training camps y de esa fiesta de inauguración de la temporada del Capologist en Rock and Blues, que la viviremos el primer domingo de temporada, o sea que a principios de septiembre bebemos algo allí todos juntos y además hacemos un programa en directo. Bueno, no me lío mucho más, que tenemos bastantes cositas que comentar. Ahora se nos une Santiago Tomás y se nos une también Rafa Cervera, pero mientras voy saludando al resto. Nacho Cervera, desde Austin, Texas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Buen gran lunes. Aquí, pocas noticias de NFL, pero bueno, ha sido un buen fin de semana. Oye, Paco, Nacho, sí. ¿qué es de cierto en el rumor que corre por ahí que dice que solo ha entrado en el programa de esta semana porque ayer ganó Oklahoma City Thunder el anillo de la NBA? Seguro, seguro. Pero más motivos había, sí. Gran victoria ayer. Primer anillo en Oklahoma. Y bueno, ¿has dicho 10 días para los training camps? Empieza a principios de julio, ¿no? No. O, o- o Quizá, yo, o yo he leído, o yo he leído mal la fecha. o sea, no sé este año, pero normalmente los equipos que no juegan al Hall of Fame empiezan el 20, más o menos. Los rookies una semana antes y los del Hall of Fame empiezan en 3 semanas. En Pues dos, dos semanas largas, tres. pues me vas a hacer revisarlo porque todo este programa lo hemos hecho en torno Es a a mediados de julio. Sí. mediados de julio, El, pues no, el 10 Hall of Fame es días. el día 1 de agosto, 2 algo así. Es un jueves, ahí en Canton, Ohio. Y los equipos del Hall of Fame empiezan a entrenar. Los veteranos del Hall of Fame empiezan a entrenar una El semana antes. 22. Un poco semana antes, pero el resto el 22. Los El rookies 22 19. en un mes, ¿ves? Sí, sí, los rookies empiezan una semanita antes, más o menos, que los veteranos del resto de El equipos, pero equipo, el equipo que empieza antes son los sí, Chargers que juegan con el Hall of los Fame. rookies el 12 de julio, los veteranos el 16. 10 Eso es. días mal contados, la verdad. Sí, No, o 20, no. o 20, O casi 20, sí. o 3 semanas. Pero bueno, eso es. Nada, se está acabando ya la travesía por el desierto esta. Queda eso, menos de un mes ya para los training camps. Y bueno, ahora encima que se acabó la NBA, que ya 2 semanas solo va a estar el béisbol. Bueno, en verdad desde hoy. Desde hoy ya solo está el béisbol como deporte activo en Estados Unidos, de las grandes, de las ligas grandes. Así que bueno, no queda nada para que empiecen los training camps y bueno, así que a partir de ahí ya la pretemporada sí que hay muchas más cosas de las que hablar, eso por supuesto, Los entrenamientos conjuntos empezarán el 5 de agosto. que es después del Hall Esto of Fame. de que los equipos se empiezan a juntar y siempre hay algún videito de alguna pelea y alguna cosa de estas, que siempre Sí, suele claro. pasar. Esto será Muy más interesante. adelante. El, Voy el- la- saludando es- también
¿Qué ha parecido? Recordad que nos podéis escuchar en podcast, evidentemente, que es la base de esto, del Capologist, pero también nos podéis ver en YouTube. Santiago Tomasi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Por ahora no está. Tomás Muy y buenas. Tomás y Ahora, Muy ¿qué tal? buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, bien, con ganas de hablar un poco de NFL, aunque no haya muchas noticias, la verdad. Bueno, yo ya, Tomasi, no sé si lo has escuchado, he pegado el primer patinazo porque pensaba que el training camp empezaba antes de lo que empieza. Las ganas que tiene uno de que empiece ya esto de una vez. Ya sé. Sí, aunque bueno, el training camp es lo de siempre, va a ser 10 días de noticias sobre lo maravilloso que son todos los rookies y cómo todos van a batir absolutamente todos los récords de todas las posiciones. Y Spoiler, lesiones. en realidad no sirve para absolutamente nada. Sí, para No, es verdad. absolutamente nada lo de los No, récords. eso tampoco es verdad. Para lo de los récords, sí. Sí, sí, Para sí. que los por jugadores récords. estén preparándose, entren en dinámica, sobre todo la gente que se está jugando el último puesto en roster lo haga, sí. Pero para los posts mega apocalípticos de Twitter, no. Bueno, Seamos sinceros. eso por supuesto. Y las primeras lesiones del año, que por desgracia llegarán en breves, porque es lo que pasa siempre en los training camps, que es que siempre hay alguna lesión, siempre hay algún drama. Pero dicho esto, con bastantes ganas, la verdad, que llegue dentro de 20 días. Repito, 20 días. Sí, 20. Oye, Tomasi, no sé por qué te noto en el tono, en la cara, en el gesto, que esto del Mundial de Clubes a ti te está consumiendo un poco por dentro. Sí, básicamente. Eso y los 38 grados que hacen en Madrid, Pues- las dos cosas suelen consumirme bastante, la verdad. Pues espérate al verano que viene con el Mundial de Fútbol. Al menos ese va a ser interesante. No, ese me va a consumir a mí. A Tomasi no tanto. Parece. No estáis preparados para el flag en los Olímpicos. Eso sí que va a ser estresante. No va a serlo. Quiero decir, la No, comparativa de grado de número de Ya lo partidos, sé, no ya está el lo número, sé. pues ya está. No es el caso. Álvaro Fraile, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues estamos, que no es poco. Dejémoslo. También calor, Semana ¿no? dura, ¿eh? Semana dura. ¿Has dicho tú alguna que otra noticia? Ninguna noticia, Paco. Bueno, la de a Sanders ver, que estrelló, que superó No. el límite de velocidad, ¿esa se comentó o eso es de... No. Seguramente sea la noticia más relevante de toda la semana y es una noticia de mierda. Ah, quiero decir, bueno. Entonces A mí sí que hay Bueno, noticia, oye, Paco. sus Sí 160 que hay kilómetros noticia, por hora Paco. está. yo esto la verdad que no Hay que- venía a comentarlo aquí, la verdad. No, pues yo sí. Porque Eh. después sois vosotros los que estáis durante el año que si yo soy muy pesado con Shedeur Sanders y que no sé qué. No, que- no es pesado, Yo es esto- la única noticia que hay de un jugador que sobrepasa los límites de velocidad bastante, pues no sé. Es que no quiere perder su minuto de entrenamiento. Hay que llegar. Sí, por la seguramente noche Top iba, Clayman lo titula llega- así, así que no sé dónde está el problema. claro, ¿Verdad sí. que le pillaron a la 1 de la madrugada? Que no sé, a entrenar, Sí, supongo que no iba, a la pero. 1 de la madrugada venía de entrenar, de lanzar Claro. 4 touchdowns, dijo No, Top pero Clayman. que no sabéis que venía de dirección Berea, o sea, que había estado en las instalaciones y iba a su casa en Downtown Ohio. Por favor, Sí. avancemos a algo que no sea de. Dirección sheriff. En fin, pero bueno, habéis visto el vídeo que Dov Kleiman ha dicho que ha sido muy respetuoso con el agente y que va a aprender Uf. de sus errores y demás. O sea, que ahí está todo. En fin, vamos a hablar de cositas. El training camp, que es evidente lo que hemos dicho, aún quedan unos días, 20, o como lo queramos ver para que 20 un comiencen. mes. Pero tenemos varias preguntas al respecto y me parece ahora un buen momento para reflexionar un poquito sobre los training camps, ¿no? Entonces, yo os voy lanzando preguntas y lo vamos hablando. Mira, la de Íñigo es muy directa. ¿Qué porcentaje de importancia le dais al training camp de lo que después se ve en la temporada? Yo tengo la sensación, Nacho, o tengo varios pensamientos al respecto de esto. El primero de ellos es que depende del equipo. Es decir, hay equipos que si están muy rodados, lo del training camp tampoco te va a marcar una diferencia muy grande. En cambio, en equipos con muchos jugadores nuevos, con muchos rookies que tienen que ser importantes, con entrenadores nuevos, sí me parece importante en el training camp. Eso sí, todo lo importante del training camp no lo vamos a ver. Es decir, lo que veamos en el campo en sí, en los entrenamientos, no me parece tan importante como el hacer grupo, las dinámicas, los roles que se van estableciendo. Eso sí me parece muy importante durante el training camp. Y por otra parte, las cosas malas sí las vamos a ver. Es decir, lesiones, que va a haber seguro. Si hay algún enfrentamiento, lo vamos a ver también. O sea, lo bueno no se ve y sí es importante. Lo malo sí lo vamos a ver y también es importante. Un equipo sí que es verdad que a lo mejor no gana una Super Bowl en la pretemporada,
pero sí puede echar a perder la temporada durante el training camp, con lesiones graves o con problemas así. No sé si lo ves tú de esta forma. A ver, yo creo que el tema principal, o sea, todas las plantillas cambian al menos el 20%, al menos el 25% del equipo. O sea, es verdad que te puedes mirar la plantilla de Filadelfia, te puedes mirar la plantilla de Detroit o similares. Es verdad que el grueso gordo de los jugadores, el grueso grande de snaps de la temporada pasada sigue ahí. Pero todas estas plantillas van a tener a 10, 15, 20 jugadores que no estaban el año pasado. Y que tengan un rol mayor o menor, van a estar ahí. Y luego el otro tema, es imposible que, o sea, no hay ningún staff en la NFL que mantenga el 100% del staff de un año a otro. Entonces, quieras o no en la pretemporada, pues es prácticamente el primer momento en 9 meses que está el equipo entero de nuevo, en 7, desde el pasado enero. Han tenido un mini entrenamiento ahora en mayo o en junio, pero hay jugadores que no van, jugadores que van y no entrenan. Los entrenamientos ni se puede considerar entrenamiento. Entonces, realmente eso, los primeros 15 días de julio, hasta que llega ese primer partido de temporada, es el momento en el que realmente te pones a conocer de verdad al staff que ha llegado o los cambios que ha habido, a los nuevos compañeros. Te dan ya te han dado un playbook gigantesco, pero es la primera vez que lo ejecutas en un 11 para 11 o en un 7 para 7 sin la línea ofensiva. Y bueno, ya digo, esos primeros 10-15 días, todos los ataques de la liga, todas las defensas de la liga van a entrenar 600, 700, 800 jugadas. Entonces, realmente, un mal trabajo en ese primer mes de pretemporada y luego en la temporada no hay tiempo para recuperar eso. O sea, en la temporada juegas un domingo, el lunes, el martes no te puedes ni mover y miércoles, jueves, viernes estás preparando el siguiente partido. No hay momento para ponerte aquí a volver a entrenar esas jugadas que no has entrenado en julio o en agosto. Entonces, realmente un poco lo que has dicho, no se gana una Super Bowl en verano, pero se puede perder una Super Bowl en esos 45 días que dura la pretemporada. Oye, Tomás, sí, esto de la pretemporada o del training camp me parece importante para la preparación de los equipos y demás, pero claro, desde nuestra perspectiva, es decir, al otro lado del océano, la verdad es que no tiene mucha importancia, me explico, o al menos para mí. Evidentemente las lesiones y demás sí, pero si fuésemos periodistas que están cubriendo un día a día de un equipo y van todos los días al training camp y ven el entreno, sí se pueden sacar cosas. Desde nuestra perspectiva quizá no es tan importante Tampoco se o no pueden marca sacar tanto. tantas cosas. Quiero decir, lo que se puede sacar y lo que sí que los periodistas en concreto de cada zona pueden sacarte es quién tiene más opciones de hacer los 53. En plan, quién es el jugador que está en el puesto 50, 51, 52, 53, quién puede entrar, quién de los undrafted tiene una mínima opción de estar siendo aprovechado en equipos especiales, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que todo lo que se dice de bueno y malo, salvo una lesión, no se sabe. Que se peleen en un entrenamiento da lo mismo, es algo que pasa todos los años y que no tiene ningún tipo de efecto en la temporada luego regular. Que haya discusiones o que haya jugadores que lo hagan mal en off-season, en training camp en cuanto a números. No sabemos qué es lo que están haciendo, es bastante habitual que haya jugadores que hagan malos números en training camp y luego jueguen bien y viceversa. Es una cuestión más de qué es lo que buscan los entrenadores y cada entrenador busca algo distinto. Lo más obvio, lo más evidente es todos los años la pretemporada. Yo fui alguien que se ve la pretemporada y que sacó sus conclusiones de, oye, a mí me gusta este jugador no, esto tal, esto cual. Si tú ves a la gente que se dedica a sobreanalizar, por así decirlo, los partidos de pretemporada, los números, etcétera, etcétera, la mayor parte de cubis novatos o de segundo año juegan muy bien en su año rookie, es decir, su año sophomore, su primer año como tal, titulares NFL, no suelen tener grandes números en pretemporada. No suelen ser estadísticas locas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en pretemporada, en lo poco que van a jugar, que es el primer cuarto o la primera mitad en el partido 2, están probando cosas. Y las cosas que están probando son cosas que seguramente en temporada regular ni siquiera vean. Entonces, esa es la clase de análisis que se puede hacer, siempre con muchísimas pinzas. Álvaro, lo que decimos, quizá para alguien que esté sobre el terreno, que siga, yo que sé, a los Browns todo el año, a los Texans todo el año, y que esté allí viendo lo que hay y perciba ciertas cosas, sí le puede servir. A nosotros nos vamos a ir enterando de las noticias precisamente de estos periodistas de, oye, este jugador está sorprendiendo, o este está lesionado y se ha roto el Aquiles. Eso es lo que nos vamos a enterar, no podemos entrar dentro de estas dinámicas, que es quizá de lo que podríamos rascar, periodísticamente hablando, me refiero. Puede servir simplemente para intuir qué jugador que está en el borde de entrar y hacer roster lo consigue o no. Qué jugador está más cerca, qué jugador se puede caer.
Poco más. Y aún así, hay veces que el típico jugador que se filtra ahí y la prensa comenta que probablemente vaya a entrar, que está haciéndolo muy bien, que mira qué repeticiones, mira que no sé qué, luego acaba fuera del roster de 53. O sea, es que tiene para nosotros 0, para los equipos muchísimo. Todo va a comenzar a Y mediados de luego, julio, por como cierto, decimos. que todos Dime, sabemos lo que va a pasar a partir de la primera semana de julio. Que es, decimos Cleveland porque es el principal promotor, pero cuentas así que lo que dedican es durante un mes a vender el humo que les dicen que vendan de ciertos jugadores, de ciertos tal, de ciertos cual, y que dan una chapa inconmensurable para intentar vender una narrativa. Mi recomendación, no les hagáis ni caso. Es decir, es como si aquí estuviéramos vendiendo todos los días de cuidado porque, yo qué sé, J.J. McCarthy está haciendo números históricos, porque yo soy de Minnesota, va a tirar el Ya. récord de MVP y ya ha Es hecho 60 pases de touchdown. No, Es da lo verdad, mismo. es verdad, Tomás, sí que en la pretemporada en España con el fútbol eso no pasa. Nunca. No. Bueno, recordemos aquellas míticas pretemporadas de no sé quién le mete 4 goles al Gloria Bistrita en Intertoto. Cuidado con el nuevo delantero llamado a romper la selección de España. Pues bueno, Por tiene ese cierto, mismo espíritu. corto un momentito. Poco se ha hablado de que voy a ver un partido de previa de Champions, Agua de Bucarest, Inter de Escaldes de Andorra, ¿eh? Bueno, poco se ha hablado porque se tiene que hablar poco, sí. Seguimos. Te lo ha dicho Nacho. Ya está, seguimos. Siguiente pregunta, Nacho. Nos la hace Nacho Sí, Broto. epa, tocayo. Tocayo, esa era Toca. la palabra que buscaba. El Estoy hoy. día de Paco es duro, ¿eh? Uf, Sí, cuidado, es que ayer el día fue duro y hoy se está alargando. De los 90 jugadores que van al training camp, ¿qué porcentaje suma para que hagan roster según vuestra opinión? ¿O no influye nada y simplemente es para cumplir el expediente porque ya está decidido? ¿O de verdad hay No. opciones de que algún jugador sorprende y pueda tener dorsal? A ver, recordemos, son 53 puestos de roster más 17 de practice squad, es decir, 70 jugadores técnicamente que van a seguir en las instalaciones en el día a día, en plantilla o practice squad de los 90. Alguno de los 70 no, no va a ser uno de esos 90, va a ser otro equipo, pero bueno, más o menos. A ver, realmente, si te echas los números, más o menos, siguiendo cada uno el equipo en particular que más o menos puede tener en la cabeza, yo al menos me miro siempre a Seattle. Llega la pretemporada de 40 tíos que están más que fijos. 40 y pocos están más que fijos en el roster. Y luego eso hay 10, 12, 15 puestos que muchos tienen que ver con Special Teams, que es ahí a la pretemporada jugárselo. Y ya te digo que no optan los otros 50 a esos 12, 13 puestos. Optan 25, como mucho. O sea, realmente hay un grupo de en torno a 65 jugadores que están realmente con opciones reales de hacer roster ¿Los en un otros son equipo tiros NFL. al aire? Lo ¿Tiros al otro, aire por si te sale alguno? Bueno, ni bueno, eso. o proyectos a largo plazo. Al final hay jugadores Claro. que tú ves, has escogido o en séptima ronda, bueno, en séptima ronda sí que tienen opciones evidentes de hacer roster, pero hay jugadores que undrafted que por un motivo u otro te parecen jugadores interesantes. Algunos vienen de universidades exageradamente pequeñas que obviamente no tienen el ritmo ni el talento NFL por ahora, pero talento físico tienen, que son jugadores que quieres tener en transacciones porque como es obvio que un jugador que no hace roster, su prioridad número uno va a ser ir al practice squad del equipo en el que ha estado. Entonces, si puedes mantener a ese jugador una temporada entera en tu practice squad y la siguiente pretemporada, a lo mejor esa pretemporada sí que está listo para esos jugadores. Entonces, bueno, hay jugadores que optan a seguir en el entorno del equipo en el que han estado. Y oye, vamos a ver, obviamente el salario mínimo de la NFL ahora mismo son 700 y pico mil. Eh, el salario de un practice squad son ciento y algo mil. Yo no los cobro. O sea, es Tú verdad. cobras más, tú cobras Sí, más. sí. O sea, es verdad que es un salario no asegurado, que si estás 2 semanas en el Practice Squad cobras 2 semanas el prorrateo, pero oye, que sigue siendo un buen salario americano el ser jugador de Practice Squad en la NFL. Y obviamente, pues ser jugador de Practice Squad te abre las puertas a que por lesiones, por lo que sea, oye, a lo mejor acabas siendo un jugador de roster o la siguiente pretemporada estás en el siguiente paquete, los que de verdad optan al equipo, o no, porque habrá otros rookies. Eso es así, pero bueno, oye, la carrera, siempre lo comentamos, la carrera media de la NFL no llega a 2 años. Es así, no llega a 2, 3 años, entonces es lo que hay. Y esto, el que hace un par o tres de años que hicieron el Hard Knocks con los Lions, Sí. claro, Dan Campbell empieza el Hard Knocks diciéndolo tal cual. Aquí hay gente que viene a pegarse por ser titular, hay gente que viene a pegarse por hacer equipo y hay gente que viene a pegarse por estar en Practice Squad. Eh, está bien que vayas con ese mensaje directo. O sea, obviamente hay jugadores que no tienen opciones de hacer roster, pero tienen opciones de seguir en el entorno del equipo.
Oye, tengo Y por aquí luego hay otra un pregunta. tema también de posiciones que, por ejemplo, la posición de Kubi, que es la más obvia y la que más se debate. Normalmente hay 5 o 6 en Training Camp. El que va de 6 o de 7 es una persona que Lo va allí sabe. simplemente para ocupar el spot y de hacer las repeticiones que tiene que hacer alguien. Él sabe que no es un jugador que vaya a hacer roster, el equipo lo sabe perfectamente y es alguien que trabaja lo mejor posible porque si hace lo suficientemente bien puedes conseguir, pues No. eso, entrar dentro de la dinámica de aparecer en equipos para hacer eso. Pero es un Y, jugador que y, sabe perfectamente que no va a hacer roster. y no hace falta que sea un equipo NFL, ¿eh? O sea que Exacto. también ya te digo que los equipos de la Liga Canadiense o de la UFL o como sea que se llame ahora, también van a ver la pretemporada, porque hay jugadores que no tienen el nivel NFL, pero tienen un nivel sobrado para cualquiera de esas ligas. Correcto. Y funcionan bien. Entonces, es importante. Los 90 que van allí, mínimo un sueldo se están jugando. Sea directo o de forma indirecta. Tenemos otra pregunta de Miki que dice que qué equipos son los más interesantes para seguir en este training camp. ¿Algún jugador que os produzca curiosidad más allá de los grandes nombres? Bueno, yo no sé si tenéis curiosidad por algún jugador en particular. Yo creo que esta pregunta más que nada es para Álvaro, quizá, que por tema de rookies, por tema de algún jugador en particular que tengas ganas de ver. Por ejemplo, nos preguntan luego por Restrepo, por Xavier Restrepo, por el receptor que acabó un drafted en Tennessee, que bueno, puede ser un jugador interesante, pero no sé si tienes algún equipo o algún jugador especialmente a tener en cuenta, Álvaro. Pues sinceramente no. Quiero ver, sobre todo lo más interesante, yo creo que aquí es ver a quién le dan, por ejemplo, en los Browns las repeticiones del primer equipo o gran parte de las repeticiones del primer equipo. Se las dan a Flacco, se las dan a Pickett, se las dan a Gabriel, a Sanders. Ese tipo de cosas sí que pueden ser interesantes. Más allá de eso, creo realmente que es lo que hemos dicho antes, es que no nos vamos a enterar de mucho más de lo que cuente la prensa y realmente te tienes que creer lo que estén contando y no estoy yo todavía por ese lado, ¿no? De optar por creerme todo, de decir este jugador lo está haciendo genial y que sabemos que en muchas ocasiones no acaban ni haciendo roster. Y es que de Entonces, verdad, lo he dicho alguna vez en los últimos meses y me reafirmo, ya esto es yo como periodista, ¿eh? Me encantaría tener la posibilidad algún año de seguir a un equipo durante un training camp. Es decir, de pegarme las, no sé, 2 semanas, porque los entrenamientos, bueno, tú puedes estar por allí, algunos te abren un rato, otros no, entiendo. Hay ruedas de prensa 3, Por 4, eso, 5 veces a la semana. me encantaría poder vivir esa experiencia porque tiene que ser tan diferente vivir una pretemporada allí de lo que vivimos aquí, porque aquí vamos a ser reactivos. Es decir, aquí lo que nos cuenten es lo que vamos a poder comentar y lo que vamos a poder hablar. En cambio, si estás allí, eres proactivo. Entonces, y sacas tú las noticias y ves lo que hay y puedes sacar tus propias conclusiones, ¿no? Pero más allá de eso, me encantaría, la verdad, poder tener la experiencia en el futuro. No sé, Nacho, ¿algún jugador, algún equipo que te llame a ti la atención? Evidentemente, lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Y no es por barrer para casa. El caso También. del quarterback en Cleveland va a llenar millones de titulares, ¿no? Pero más allá de eso. Yo una cosa que sí que me suelo fijar un poco en pretemporada, sobre todo obviamente con los titulares, es líneas ofensivas. O sea, creo que sí que es verdad que los playoffs son muy simplificados a la hora de los partidos de pretemporada, pero sí es verdad que una línea ofensiva que lo hace mal en pretemporada suele trasladar a la temporada. Y, por ejemplo, yo una que tengo muy claro que voy a ver yo creo que voy a ver todos los snaps de Drake May, no por ver a May, es por ver a la línea ofensiva que está delante de May. Y bueno, ver a Campbell, que va a ser el left tackle, ver un poco ese trabajo que están haciendo en Patriots con la peor línea ofensiva de la temporada pasada con mucha diferencia. Y bueno, yo en Seattle también, yo es un poco lo que me fijo más. A los partidos de temporada me daba igual cómo lo hacía Gino o cómo lo hacía Wilson. O sea, era ver qué tal, ver por dónde iba a hacer aguas la línea ofensiva de Seattle y un poco también el front seven. Es un poco lo que cuesta más de enmascarar en una pretemporada. Al final, el resto, los playbooks son tan simplificados que bueno, es lo que hay. No le vas a sacar mucho a un rendimiento de un jugador de skill players, ni en ataque ni en defensa, pero las líneas al final, eh, nadie juega al 30% en una línea ofensiva. No puedes. Entonces, ver qué pasa con la línea la posición de centro de los Lions, ahora que lo decís, también yo creo que va a ser interesante. Ese tipo de cosas sí que creo que pueden estar bien de ver. Tomasi, ¿algo más? Ver quién es el QB2 de Eagles.
Más o menos el mismo para interés. La competición es Tanner McKee y... McKee contra Kyle McCord, el rookie que Básicamente. acabó en Syracuse, ¿no? Kyle McCord Sí. la carrera, sí. Vale. Pues, entre medias también está ahí Thompson Robinson, pero no tiene pinta de que haga ni No. roster. Entonces, Dorian Thompson Robinson, madre Claro, de ese fue el Dios. traspaso. Leyenda, Pickett por DTR. Entonces Bueno, vas a estar pendiente de lo mismo que Antoine Griezmann. supongo, no sé. Ah, bueno, sí, porque es fan de Thompson Robinson, perdón. Yo estaba Por pensando, eso. digo, no sabía que era fan de Tanner McKee, la No, verdad. Pero sí. No, a ver, he pensado, siempre- digo, no sé dónde está esa correlación, pero vale. Siempre ha habido DTR. clases, Santiago Tomasi. Unos son fans de Dorian Thompson Robinson y otros de Tanner McKee. Yo creo que os define bastante Antoine Griezmann y a ti. No tengo el placer de conocer a Antoine Griezmann como para hacer esa afirmación, Paco. No, yo tampoco. Tú imagino que sí, pero yo no voy a hacer No, afirmaciones. Sí, sobre Paco es cosas. que le gusta. Claro, sí. Ay, Dios mío. Antoine, Sí, si ya quieres siempre venir un estoy, día... sí. Se nota que Paco hoy no tiene mucha información y está intentando Sí, tirar sí. todos los temas y liando la partísima en todos. Espectacular, la verdad. Y que ayer tuve un día en el que trabajé 13 horas, Tomasi, que estoy... que Uf. Yo lo llamo Muy bien. lunes. Cuéntame otro. Ay, y me he levantado y me he ido a locutar ayer otra fue vez. domingo, ¿eh? Por eso. Sí. En fin, y que da igual, no os cuento más. Bueno, Vamos a seguimos. seguir. Sigue. J. Jesús, ¿qué esperáis que dé más la turra en estos training camps con estadísticas absurdas? Esas de que os gustan de pases. Aquí la respuesta es muy fácil. Cleveland. No. Cleveland. No lo estoy pensando bien. Cleveland va a ser una No, es chapa. McCarthy. Va a ser una chapa de McCarthy. Este año es 100% McCarthy. Sí. Bueno, sí. y hay otra, ¿eh? ¿Cuál? La prensa de Chicago con la unión Williams-Johnson, ¿eh? Pero creo que esa cuela menos. Esa cuela menos. Al revés, esa cuela más. No. Las cifras de McCarthy de 90 de 91 completados, 250 touchdowns, no tiene Claro, ningún porque tú McCarthy no lo has visto, nadie sabe nada. Pero nadie Hay sabe gente nada. a la que le va a colar y va a decir, madre, pero si este tío es Tom Brady en su prime. Va a haber una historia que va a ser la de vamos a intentar tirar los números más absurdos a ver hasta dónde llegamos. Y con McCarthy yo creo que lo van a tirar fuerte. Tomás, tenemos que hacer una cosa y que nos escuche la gente para que cuando lo vea que no se extrañe. Llegado el training camp de Minnesota, o tú o yo o el que sea que conozcamos, tiene que tirar un tuit de estos. A ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde llega. Several NFL Scouts. No, me cambio la foto, me cambio el usuario y digo from Minnesota, sources, JJ McCarthy, 35 de 36, 42 touchdowns y no sé. Esto sería una maravilla. Es que, de verdad, Además, por lo mal, que hayas tenido más touchdowns que pases. Claro, ese es el tema. Más touchdowns que pases. Todos los años pasa con algún QB relativamente rookie sophomore. Este año con Malik Willis no va a pasar porque en Titan no se van a mega flipar tantísimo. Con Gangward. Con Gangward. Sí, si fuera con Malik Willis estaría gracioso esto. Con Gangward. Pero siempre hay alguno. Entonces también tengo curiosidad por quién va a ser el QB este año que haya salido en el draft. Que la gente se mega caliente. Te voy a decir uno, Tomás, y que es Jackson. Ese es bueno. Jackson esa es una opción. Y hay otra prensa que también es muy dado al hype máximo, que es la de los Saints. La prensa de los Saints, yo sigo un par de periodistas y la prensa de los Saints sigue sin asumir lo que tienen. Tyler Oye, Shack, y Nacho, te hago una pregunta de Seattle. El mítico tuit de Jalen Milrow ha pasado para 85 yardas de rodillas, histórico, esto también va a salir. Sí, pero it's gonna be dangerous. Yo ahora hace bastante que no lo escucho, pero el podcast es de los de Lock on Seahawks o Lock on que tienen de todos los equipos. Sí. O sea, los dos que hacen el principal, de verdad, te fichan a un linebacker en el 10 de agosto y hostia, te lo venden como que el chaval va a ser el pro. Y yo, si en 10 días está despedido este chaval. No, y luego llegaremos, que esto sí yo soy muy dado a esto, ¿no? Pero luego llegaremos a pretemporada y estará la historia del quarterback que en el primer día, como Nathan Rourke el año pasado o el anterior, lanza 3 pases de touchdown y no sé qué, y nos volvemos locos. Además, pero la histórica de, tú pregúntame, Tomás, si cuéntame cosas de este cubo, en plan de, jugó bien contra la unidad 4 de Oakland, la verdad. Pues cuidado, la unidad 4 de Oakland, cuidado que tal, Oakland no juega, da igual, cuidado que es una ciudad que es peligrosa. Pues eso. No sé, Tomás, sí, hay que dejarse también ilusionar a veces en la vida, en pretemporada. No vayamos por ahí, Paco, no vayamos por ahí. Tengo que decir que nos falta también la histórica, también habitual ya y mítica, de la historia de
superación random que no tiene ni siquiera sentido dentro de la historia, pero te la intentan colar por si acaso funciona. Eso es el Es algo Hard Knocks. muy habitual, literalmente. Hard Knocks con los linebackers rubios de pelo largo. Que Ahí todos también la de versión. repente eran También héroes. está también la versión Tyren de pelo largo, blancos, siempre estos dos. Y luego está el cornerback que venía de una familia pequeña. Y el quarterback que va con ilusión de jugar el partido y no llega a jugar. No, y el running back con problemas con la justicia. Eso siempre. Este perfil también tiene mucho en Sí. Last Y además Stand You, siempre todos. suele ser el mensaje de es cierto que la ha liado, pero ahora está reformado. Tú dices, hombre, a ver, le tuvieron hace 2 meses. No tiene mucha pinta de que esté reformado, pero vale. Sí. Álvaro, ¿Qué daño ha ¿qué hecho decías? Drive to Survive? Y el Hard Knocks. Bueno, oye, no tengo más preguntas. Bueno, tengo una afirmación que nos decía Óscar Estevez, con la que yo no estoy de acuerdo. Dice que la principal razón de los training camps es para mantener vigilados a los chicos y que no se metan en líos. No. Se siguen A metiendo ver, igual. la pretemporada es necesaria, ¿eh? O sea, dura 50 días y tiene que durar eso. O sea, al final Uf. llevan 6 Dura- meses sin No, jugar no. a fútbol americano esta gente. De hecho, si lo voy a decir al Cuando revés, siempre- que la pretemporada no Ah. dura lo que tendría que durar. Necesitan Tendría que más. Ah, durar bueno, más. vale, Claro. eso puede ser, pero al final eso, que los equipos que perdieron que no entraron en playoff, jugaron el último partido el fin de semana de Reyes. O sea, va a estar 6 meses y medio sin entrenar seriamente, van a estar 8 meses sin jugar un partido sudamericano a Y es nivel que competitivo. No, hace falta. es más, y hay un problema con las pretemporadas ahora, que Rafa lo explicaría muchísimo mejor, el tema de la reducción de un partido de pretemporada, de entrenamientos con contacto y demás, sí, reduce las lesiones técnicamente, lo cual es debatible, pero reduce las lesiones, pero lo que ha provocado es que los jugadores lleguen mucho Bueno, peor en semana 1. Las reduce en pretemporada, las aumenta durante la temporada. Correcto. Y lo estaba pensando ahora, pero hay rookies que el último partido fue en Thanksgiving, ¿eh? Sí. El 20 y algo de noviembre. Wow. En fin, una pregunta que nos hacen también, un usuario que no sé quién es, que es @YankieAlvaro, que nos dice lo siguiente. No conocemos. ¿Puedes Dice, responderla, No he Álvaro? preguntado nada. ¿qué decisiones de los equipos en esta offseason parecerán ridículas en 6 meses? estilo Divo Samuel a los Commanders y así. Que por cierto, lo he querido comentar en las últimas 2 semanas, pero no me he acordado. Las imágenes de los entrenos de los OTAs de Divo Samuel, preocupantes, ¿eh? ¿En qué Se le sentido? ve pasado de peso. Tampoco. Ándale. No como la temporada pasada, que el hombre estaba pasado de peso. No, pero más pasado de peso todavía. O sea, está yo creo que igual. está rollo Ojo tanqueta, Commanders en eso, porque una de las cosas que no comentamos de los OTAs es Terry McLaurin no entrenó. Terry McLaurin acaba contrato después de esta temporada, Sí. quiere un nuevo contrato de lo que es, un jugador top. Sí, pero 30 años, ¿eh? Ya, bueno, me da igual, es un receptor. Bueno, pues más o menos cuando han empezado a pegar el bajón en los receptores en esta liga. Dale 3 años, Los- no le des sí, 5, sí, pero dale 3. Sí, pero bueno, que es un tema que uno de los temas del training camp también son las renovaciones. Micah Parsons, T. Watt, Hendrickson, McLaurin está en esa lista de jugadores pendientes. Y vamos a ver cómo acaba eso, porque la que decíais en el comentario, yo no tengo ninguna confianza, digo, Samuel, ya lo dije cuando llegó el traspaso. Y vamos a ver en qué versión vemos Diego Samuel, pero no va a estar ni cerca de la versión que era un jugador top en San Francisco. Por cierto, os puedo adelantar, porque teníamos una pregunta al respecto de lo de McLaurin, que nos la hacía Javier Roldán, que si es posible que se marche y dónde podría recalar. No, Yo os puedo adelantar que ya hemos grabado y lo tenemos pendiente para subir próximamente, la reconstrucción o la situación salarial de los Commanders, que es un caso de éxito que nos ha preparado Adri Cobo, Sí. y estuvimos hablando de eso. Nuestra conclusión es que creemos que va a renovar y, como decía Tomás, si por a lo mejor un contrato de estos de 3 años, 2 garantizados aproximadamente. Es un poco sí, por donde va a ir el asunto. Nacho. sí, algo así va a ser. Tiene que aprovechar el contrato, la flexibilidad que te da el contrato de Jaden Daniels lo tienes que aprovechar. Es evidente. Puedes ligar sin problema el contrato de McLaurin a los años rookies, a los contratos rookie de Daniels. Yo creo que van a hacerlo así. O sea, obviamente, McLaurin está utilizando las armas que tiene para llevar esa negociación. Totalmente lógico. Pero también creo que quedan prácticamente 3 meses para la temporada y hay tiempo de sobra.
¿En qué decisiones pensabas tú, Álvaro, cuando lanzaste esta pregunta? Porque obviamente Hombre, cuando tú la lanzaste esta era la pensabas más en clara alguna. para mí. Esta era la más clara para mí, por eso lo puse, porque Claro. Divo Samuel, McLaurin tiene para mí la sartén por el mango, sabe que va a renovar. Lo que pasa que, bueno, que cada uno hace sus negociaciones como cree conveniente, pero él sabe que es el arma que tienen los Commanders ahora mismo, el arma en la que confía Jaden Daniels, y que con Divo Samuel para mí es un easy. Y si Divo Samuel llega a funcionar, si llega a funcionar, pues obviamente los Commanders serán mejor equipo que el año pasado, lo cual ya Y, hablaría muy bien de ellos, pero y, es que yo lo y, veo complicado. y con un año de contrato, que si no decides extender a McLaurin, en marzo no tienes a ninguno de los dos con contrato. O sea, Claro. eh, Yo tengo una decisión de estas de las que se pueden arrepentir bastante el equipo que la ha hecho. A ver si me la compráis, ¿vale? Stephon Diggs. No, bueno, sí, pero no era esa. Sí, Tampoco te puedes arrepentir mucho Mm. de tener a Dix, ¿eh? Quiero decir, sí, No, sí, sí tampoco creo puedes, que. sí, Pues sí yo creo que puedes. no. Sí El puedes, sí contrato es puedes. muy sacable en el segundo el año, es un contrato año y sí que fuera. Sí, 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 a sí, no ser que se pero prenda fuego a lo bonzo. Yo ¿sabes? creo que la decisión de la que se puede arrepentir y que puede sonar un poquito rara dentro de 6 meses es el trade que hizo en el draft Jacksonville Jaguars en primera ronda. Sí. Bueno, puede ser. Si no Puede saben ser. aprovecharlo, Porque sí. Creo no que sé para yo ello tendríamos que esperar un poco más. Es decir, esperar al próximo draft. Y a Bueno, lo pero mejor un si, poquito más si, en, incluso. si, en, Ya, si en pero 6 meses tenemos que los Jaguars son el 3 del draft y ese pick lo pierden. bueno, fue Sí, una bueno, buena ya, apuesta. pero y sería culpa a lo mejor de Travis Hunter, que no hubieran, que claro, es estuvieran que en ahí este movimiento peleando de por la última Jaguars, posición. el tema del movimiento de Jaguars va a ser Ahí más si no está, yo Trevor creo. Lawrence funciona que el tema de Hunter. No, y si Va- Hunter es un jugador Valorlo de total, Hombre, si Hunter tiene capacidad de jugador total o no, para mí ya lo hemos hablado mucho en el proceso de draft y tal. Si Hunter no tiene capacidad de jugar los dos lados de manera sostenible, para mí no es un traspaso bueno, Jackson. hombre, tengo la sensación de que si el equipo, teóricamente, acaba el 3 del draft, ni Lawrence le habrá ido bien ni a Hunter tampoco. Quiero pensar, ¿no? Supongo, ¿no? No es el primero que el segundo. Hay muchas cosas ahí, Paco, que pueden ¿Veis? suceder. Lesiones. Puede ser primero peor lo del primero que lo del segundo. Que un cornerback barra wide receiver haga buena temporada en un equipo con récord 3-14 no es tan raro. Que lo haga un QB, Claro. Ya, pero entonces un equipo que hace ese movimiento es un equipo que después va a acabar 3-14. Quiero decir, a lo que voy con esto es, el movimiento que hizo Jaguars fue Ni- agresivo. Fue agresivo. ningún equipo se plantea acabar 3-14. Pues, bueno, de hecho, sí, 3-14. De hecho, o sea, por muy bien que le vaya a Travis Hunter, si pierdes el 3 del draft porque se lo queda a Cleveland, para mí no vale la pena el Bueno, traspaso. Para mí. Si Travis Hunter hace una muy buena temporada, los Jaguars te dirán que están contentos con el pick que hicieron. Otra cosa es que hayan perdido un pick de por medio. Si el jugador hace una temporada nefasta, Travis Hunter no vale ni para uno de los dos lados, ni siquiera, pues obviamente te dirán que es un pick nefasto y que el trade es malísimo. Pero es si Travis potencial, Hunter es hace una potencial de temporada. esto. Malik Neighbors fue un mal pick, Paco, el año pasado, de los Giants. No, Ah, Pues pues ya ya está. está. tampoco no dieron una primera ronda por el camino. claro. No Ya, dieron una pero primera Ya, el tema sí, es ese. vale. Vale, pero es hablar del jugador, de si la culpa Sí, es no, del no. jugador. Ya, No, pero eso es que sí. hay que ponerlo todo en la balanza. Y que Quiero el decir, movimiento puede no ser malo y que la temporada siga siendo una mierda. Es decir, esto Claro. es tan fácil como semana 1, Trevor Lawrence se deja el tobillo. Sí, Vale, no, pues ya está, pues fútbol. bueno, sí, eso puede pasar, sí puede ser así. Y que no van a Pero quedar los Jaguars 3-14, ya está. No, obviamente, pero hemos puesto el ejemplo DEFCON Sí, sí. 10 de muerte se pueden. absoluta. Mira, Yo quien otra creo que va decisión. a tener un Dime. problema con esto, es decir, quien creo que va a tener un mal movimiento son Raiders con Gino. Creo que teniendo a Darnold libre, el haberse movido por Gino fue un error. Y creo que a Seahawks le va a venir bien el movimiento. Es decir, creo que Seahawks va a ser muy beneficiado del trade más agencia libre. Y creo que Raiders, sin que lo vaya a hacer horrible, porque no creo que lo vaya a hacer horrible Gino, habrían tenido una opción de un QB mejor, más barato, por el mismo precio y sin tener que traspasar. ¿Cuántos años Yo- creéis que le quedan a Gino en la NFL? 3. De buen Tres. nivel. Como De buen como nivel, titular de buen nivel, 3. 2. 3. Vale. A ver, no, el tema con Gino. Si le quedan 2 o 3, ya está rentado el traspaso si le sale bien. El tema con Gino, claro, engaña un poco porque es un jugador mayor, técnicamente, pero no es un jugador con muchos snaps en la NFL, porque se dio muchos años de jugar. Entonces, realmente tampoco tiene ese castigo físico que tienen otros jugadores de su edad. Justo. Y vamos, en Seattle no da ninguna sensación de bajón a nivel físico de ningún tipo. Es que el tema con esto es que tengo mucha confianza
en que Darnold lo va a hacer realmente bien en Seattle. Entonces, claro, no os lo estoy diciendo en el sentido de que Geno Smith va a ser un desastre en Las Vegas, sino que creo que Darnold va a dar un salto de calidad importante en Seattle y que se va a notar la diferencia entre ambos. Puede ser. Bueno. puede ser. Hay alguien que tiene activado He sido el yo, sonido le he del quitado WhatsApp. del todo. Que justo cuando he escrito Perdón. ha sonado. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Paco Virués, ¿cómo estás? Estamos aquí Mira. hablando de decisiones que dentro de 6 meses pueden sonar un poquito mal. Yo no sé si... Porque yo tengo ahora un par en la cabeza, hemos dicho algunas cuantas. La de Aaron Rodgers y Pittsburgh se puede meter aquí. Hombre, Sí, ¿no? hombre, sí, desde luego, de las primeras. Yo, de todas maneras, lo que hablabas de los Jaguars, yo creo que Travis Hunt, yo creo que se lo tenían que jugar los Jaguars, tenían que hacer algo en el draft y a mí personalmente no me gustó, pero tenían que hacer algo y no me parece una cosa de la que se vayan a arrepentir después. Y la otra que yo tengo en mente, que quizá va en contra de lo que venderé dentro de un mes. Que quizá va a ir no, muy en seguramente. ¿Se pueden arrepentir los Buccaneers de la renovación de Mike Evans o la de Godwin? No. No A ver debería. cómo vuelve Godwin de la lesión. Lo Sí, único. sobre todo, estaba pensando en Mike Evans, pero mientras más lo he dicho, más he pensado más bien en Godwin. Evans de momento se perdió algún partido este último año, pero no ha dado ninguna sensación de bajón físico a nivel piernas, a nivel agilidad y demás. Y es un seguro de vida, Evans. Godwin, bueno, viene una lesión que no es fácil. Le has dado mucho dinero por el camino. Tienes un receptor que el año pasado hizo un buen año rookie y otro rookie de este año de primera ronda. Es decir, puedes acabar el año sin que Godwin haya hecho un mal año y decir, Godwin me sobra. Por eso. Sí. Pero también digo, si Godwin hace un buen año, No, en el sacarás escenario una que nos ronda. han hecho, sacas una ronda por él. Sacas una ronda. Si no, a ver cómo. No recuerdo cómo Y- está estructurado eso, la verdad. Pero Y el elefante en la habitación. Que no lo hemos dicho ninguno, pero el elefante en la habitación. Ya hemos hablado de él en el programa antes. ¿Se pueden arrepentir en 6 meses los Vikings? De Sí. lo de McCarthy, Darnold y demás. bueno, es Sí, te puedes evidente. arrepentir. Es evidente. Puedes empezar a arrepentirte. Es evidente. Yo no Pero bueno, diría tan También claro. es verdad que arrepentirse. o tienes, lo que dice Álvaro, o tiene una temporada tipo Ponder, McCarthy, es decir, que veamos que es que no tiene ningún tipo de Claro. condición para jugar en la Es un NFL. quarterback que está empezando a jugar. Todo lo demás se va a hacer, y yo personalmente voy a opinarlo igual, va a ser la decisión es que este tío sea el QB del futuro, no que este año Claro. sea un QB que bordea el bueno, El es que MVP, claro. ¿no? Ya está. mucho. Es que claro, que has, Darnold bordeó el All Pro el año pasado. has El segundo hecho. equipo, pero Has hecho un plan. O sea, ellos plantearon un plan después de Cousins y entiendo que lo ejecuten. O sea, que obviamente por el camino de Arnold te sale espectacularmente bien, pero tú has hecho tu plan no a un año vista y Claro. bueno, ese plan incluía un año de transición, pero el año de transición hecho, pues pasa al plan. Luego ya verás si te sale o no. Y bueno, si les Ellos sale se- si les sale, le renovarán a los dos y si no, pues les despedirán a los dos y ya está. Pero así son los proyectos NFL. Valoraron, yo creo que al final estar muy cómodos con un contrato de Sam Darnold que costaba lo que costaba. Claro. Y pusieron en la balanza, entiendo yo, lo que le podían pagar a Darnold con lo que ellos creen que puede dar McCarthy. Y obviamente yo creo que entienden que McCarthy a largo plazo puede ser mejor quarterback o les puede dar más de lo que es ahora mismo Sam Darnold. Que ya ¿Alguno es más un se buen quiere nivel. mojar con alguna decisión o seguimos hacia adelante? ¿Hay alguien que quiera tirar alguna cosa? Bueno, pues seguimos. Entonces, vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos con más preguntas. Por cierto, ya que estamos, si la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, tiene alguna decisión de la que el equipo que la ha hecho en los últimos meses crea que se va a arrepentir de aquí a 6 meses, que nos la ponga en comentarios, en redes, @elcapologist, donde quiera. Así que, venga, pausita y seguimos. Con una pregunta que ya empieza a oler un poquito, empieza a oler a inicio de temporada, empieza a oler a pedrada, ¿no? JTTA nos dice, hola equipo, ¿qué jugador random creéis que la va a romper este año? Y Javier Roldán nos pregunta, bueno, sobre todo focalizándolo en Rafa Cervera, que quién va a ser el Puka Nacua de este año. ¿Qué receptor que estuviese lejos de los focos el primer día del draft puede convertirse en capital para su equipo?
Joder. Rafa, yo no sé si quieres responder o quieres esperar a ver un poquito cómo van los entrenos y demás. No, yo respondo claramente, no es el estilo de Puka Nacua, porque al contrario, el problema que tiene este receptor es que tiene muy poco físico, pero a mí me sigue gustando mucho Tez Johnson. Ya sé que ha caído en un sitio que no es el mejor, en cuanto a que hay muchos receptores de calidad, él está en Tampa Bay y hemos hablado de Goodwin, de Evans, de todo lo que hay por ahí, de la primera selección de receptor de Tampa Bay Egbuka, del ¿no? draft de Egbuka, Egbuka. sí, de Macmillan, de Palmer, de Shepard, pero yo si me dijeran de apostar por alguien, a mí me parece que su habilidad para desmarcarse entre líneas puede ser un factor en la NFL que le haga brillar en esta temporada. Tampoco descartaría que Tampa Bay no se quede en Tampa Bay y acabar en otro sitio. Pero bueno, es un receptor que para mí salió muy tarde en el draft, entiendo por qué. Físicamente es un fideo, el Fideo Johnson, le podríamos llamar. Pero bueno, vamos a ver, esa sería mi apuesta. Y jugador random, pues no sé, jugador random que estilo Sam Darnold la temporada pasada, ese tipo Algo de jugador, así, es el algo que así. estamos buscando. Sí. Incluso menos A ver, conocido, ¿no? Mucho menos Algo- conocido todavía. Es que, ¿Alguien claro. quiere romper el hielo? Sí, sí, ¿Alguno yo que tengo tenga los en la mente? dos. Venga, pues dale. El de los rookies va a ser Kai Williams, el receptor de los Patriots. Receptor Tercera. 1 al acabar la temporada de New England. Tercera De ronda. Washington Wow. State, tercera ronda. Jalen Royals, el receptor de los Chiefs, también va a hacer un gran año en el ataque de Kansas. Y luego, jugador random, lo tengo muy, muy claro pero clarísimo. Y es, si no tiene problemas con las lesiones, que es un gran easy, Aziz Ojulari, el rusher de los Philadelphia Eagles. Nuevo fichaje. Antes de romperse 11 partidos, no sé si eran 6-7 sacks en lo que lleva la temporada. O sea, una burrada. Ojulari llega a coger el puesto de Montesuet. No, de Suet. Montes no. ¿Cómo se llama? El Sí, que de se ha ido. Sweats, sí. Sí, pero Sweats ha no, ido de los... Montes no sé cómo se llama. El que se ha ido a los Cardinals, vaya. Y Josh a ver, Sweats. Josh Sweat, eso. Y a Otro ver, jugador de Georgia, por cierto, Ojulari. otro, es verdad, otro más. Por si había dudas. Si no lo draftea, lo firma en agencia libre, no ficha pasa nada. luego, lo ficha luego, sí, correcto. A ver, es un buen nombre. Estuvo a punto de salir traspasado a mitad de temporada pasada. Al final no salió. Y acabó de los Giants yéndose a Filadelfia. No sé si os suena a un jugador que también hizo eso el año anterior. Algo nos suena, algo. Este no llega en el mismo pedigree, pero bueno. Saliendo de Georgia era un buen jugador. Está su hermano en los Cardinals, justamente. Y bueno, a ver cómo sale eso. ¿A ti quién te gusta, Nacho? Me cuesta mucho los nombres. Es que ahora mismo, claro, estoy con un móvil, no estoy con el ordenador como suelo grabar. Entonces, obviamente, pues tendría ahí la lista del draft y me iría a buscar alguno de eso, tercera, cuarta, quinta ronda. a No, ver pero qué- los vete que me al gustaban. random si quieres directamente. A Lo un mismo, jugador que lo sea tu mismo. apuesta personal. Es que a mí no me cuesta mucho verlo. Bueno, piénsatelo y voy preguntando al resto. Tomasi, ¿tú qué tienes en mente? Bueno, yo en cuanto a jugador del draft, igual que Rafa, el receptor, Ted Johnson, yo creo que va a hacer una locura de temporada. Tengo muchas ganas de verlo, honestamente. Es alguien que me gusta mucho de antes. Yo creo que no va a hacer roster en Tampa, ¿eh? Yo también lo Yo creo. Yo creo que no tiene. Es que es lo que ha dicho Rafa, de la cantidad de nombres que La tiene Tampa en competencia el que tiene cuerpo. por encima es... Es una locura lo de Tampa Bay Creo con que los va a receptores, entrar como receptor 4 y se va a hacer camino a semana 4 o 5 como titular. Por ¿Y a quién lesiones. No se entra carga? por ¿A quién delante, se no carga? entra por delante de No, Macmillan, Tomasi. No entra por delante de no es el Macmillan. receptor, creo que no es ni el 7 ahora mismo. O sea, ahora mismo a mí me salen 4 de Tampa, que son Egbuka, Cinco. Mike Evans, Palmer, Godwin y el quinto, Macmillan. más Palmer, más a ver, Más Shepard, porque Shepard. está mayor. Shepard está mayor, pero claro, es que a lo mejor si entra como el sexto, que el sexto no ve campo. O sea, Yo creo que a Shepard le va a adelantar, tengo confianza y creo, esta opinión muy personal, seguramente me equivoqué, pero creo que puede acabar por delante de Palmer en rotación. Oh, interesante. Que sea 5, no 4, eso es cierto. El no sí- lo Buga. No, a Pero ver, otro- también os digo, va a el tener 5 un... el 5 va a no, tener- el 5 no Dime, pisa Nacho. campo, ¿eh? El receptor 5 de los equipos no pisa campo, ¿eh? Solo aviso. Va a tener Pero Ted Johnson un si quarterback Goodwin que está se- lesionado, si Evans no sé Mira, qué, entonces... va a tener- Sí, el problema es que está Goodwin- un tal Emeka Egbuka. Claro. Que no, que el tema es que Pero Ted son otro Johnson... tipo, también es otro tipo de receptor, ¿no? Porque es un receptor muy físico.
Y Booker- Ted Booker Johnson muy- es Sí, pero- todo menos físico. Estás aquí hablando Pero- de un tortellini y de un fideo, de un espagueti, o sea... Pero al final yo creo que tienes en roster a dos jugadores como son Egbuka y Mike Evans, que yo creo que en situaciones normales te van a amasar y te van a quitar mucho volumen de balones. Y ahí es donde yo veo que, por ejemplo, si tiene la oportunidad Johnson, creo que no le vamos a ver brillar tanto por básicamente a lo mejor porque es que los dos jugadores que estén por delante suya, siendo a lo mejor receptor 3 en algún partido por necesidad, en el caso de que se dé, es que yo creo que los dos jugadores que tiene por delante le van a quitar todas las posibilidades casi, mi opinión, pero bueno, sí, podría ser perfectamente. Al final es un arma muy diferente. Yo lo que va a decir es que lo bueno que tiene Ted Johnson es que tiene un quarterback que va a estar cerca de los 50 touchdowns de pase esta temporada. O sea, que a alguno le puede caer. Y a lo que íbamos, tomándonos en serio esta pregunta, es a Blake Corum, que yo creo que el año pasado no funcionó bien, ¡Apa! pero creo que este año sí va a dar No el es salto mala. y va a jugar muy bien No en es Rams. mala. Me No gusta. es mala. Yo quiero tengo dar un otro, nombre. Yo tengo un nombre de Para random. luego. Que es una apuesta muy personal mía. De rookies, la verdad que estoy mirando y ahora diré si se me viene alguno a la cabeza. Pero de jugador random sí tengo uno. Y además, no sé si va a ser en su equipo o cambiando de equipo. Que es Michael Mayer. Yo creo que puede hacer una buena temporada. No creo que Yes. sea. También depende de las expectativas, ¿no? No creo que haya 20 touchdowns de pase. Pero puede hacer una Fuera de muy Las buena Vegas. temporada. Yo la verdad que os escuchaba la Tiene más semana opciones pasada, fuera que dentro. creo que no va a salir de Las Vegas y creo que no va a hacer una buena. Creo que va a tener muy poco rol en Las Vegas, la verdad. Yo Como también jugador lo veo. random, ¿valdría Chase Brown, el running back de los Bengals? Sí. Es running back uno, al final. Ya, por eso. Ese es pero el- Pero Yo doy uno más random todavía, Venga. Drew Sanders, el linebacker de los Broncos. Creo que es tercer año ya, si no recuerdo mal. Jugador de Arkansas. Me gustaba muchísimo. me acuerdo de Un él. jugador que presionaba muy bien al quarterback, pero que desde que llegó a los Broncos, pues no jugó en esa situación o en ese rol. Y ahora, según lo que he estado leyendo, que lo vi hace además poco, Sean Payton comentaba que veía a Sanders como un jugador de meter presión. Así que espero una buena temporada de Drew Sanders. Y sé que me vais a decir que no, pero bueno, es un jugador que a mí me gusta lo que le he visto en college y en highlights y mirando para el draft me gustó y demás. Yo escativo, arranca como running back 3 Pero en ese no es- Giants, pero... Ah, no, pero escativo, Pero ese no es receptor, ¿eh? Claro, No, ya lo sé, como running back he dicho. y escativo el tema es saber si aguanta las lesiones, pero en cuanto a juego va a ser divertísimo de ver lo que Sí, le podemos sí. ver en NFL. Por eso yo tengo El ganas. drama es ese, que es que las Yo- lesiones seguramente le afecten y más que las lesiones la carga que lleva ya encima. ¿A quién han traído? ¿Quién tiene en Nueva York? ¿Tracy? ¿Y quién Singletary más? Singletary Sí, y Singletary. Bueno, y vaya después backfield. un tal Eric Gray que no lo tengo controlado. Sí, ¿no? Eric Gray, Sí, hace años ya. All Miss, en su momento. correcto. Otro jugador del montón. Bueno, Pero vamos, eh, ese es el tema con escativo. No es una cuestión de que no tenga el nivel, sino que ¿Cuánto aguantará? Igual que Corum. pues Ya. eso. Corum. Eh, Bueno, decía el otro día Mavi que estaban en conversaciones con Kyren Williams para ver si renovaban o no ya. Ese backfield va a ser de Kyren Williams. Entonces vamos a ver cómo evoluciona eso. Nacho, una última que sé que te queda poco tiempo. El gurú Sí. del fútbol dice: la pasada temporada Malik Willis, un quarterback con el que casi ya ni contábamos, tuvo un papel decente con las lesiones de Jordan Love en downs de carrera y demás. ¿Veis que Jalen Milroe puede hacer algo similar esta temporada? A ver, son las cosas que hay que ver. ¿Qué rol se le da si es que va a tener alguno en Seattle? O sea, evidentemente no va a ser un quarterback prototipo porque no lo va a ser nunca en la vida. ¿Va a ser el 2? No, va a ser Drew Lock el 2, evidentemente. Vale. Pero es posible que pueda tener algún tipo de rol parecido al que tuvo Lamar Jackson en su año rookie, los primeros 10 partidos en los que de repente entraba, se ponía de quarterback con Joe Flacco apartado en la banda, enfadado, y corría salía siempre. y corría. Yo no veo mucho más. O sea, yo Milroe no puede jugar en la NFL el año rookie, o sea, como quarterback. No, es que va a ser terrorífico eso, si pasa. Entonces, bueno, yo va a ser de momento el 3, irá. Quiero ver si va a vestir. Creo que, claro, el quarterback 3 normalmente no va a los partidos, entonces quiero ver cómo ejecutan eso, sinceramente, en Seattle. Sí. Y a ver, va a hacer roster, evidentemente, es una tercera ronda. Todas las terceras rondas son roster.
y a ver si hay algún rol o no. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo si es que, si es que llega a ser Debería proyecto. tener rol. Oye, Nacho, Yo antes creo de que rol dejarte ir, tendrá, ¿eh? dime. Dime. Es decir, que rol va A a ver, tener dentro del a equipo. ver, No va a ser- Debería. Para mí sería desaprovechar a un jugador con O sea, unas condiciones poco vistas, de verdad. lo lo que digo. se habla es, al final, bueno, el coordinador ofensivo viene de trabajar en New Orleans con Tyson Hill. Se habla un poco de esa adaptación del rol. Yo es que yo ya siempre lo he dicho, a mí el rol de Tyson Hill me parece un rol nefasto, sinceramente, es sacar a un jugador mejor del campo siempre. Pero un jugador que no tiene equipo, por cierto, Tyson Hill, creo. O creo que Creo no. que No, sí, sigue en Acabo- contrato con los Saints. Sigue en sigue con contrato. los ¿Sí? Saints. Lo lesionado, Sí, sí, roto sí, sí. por 300 partes, sí. Yo pensaba que ya se lo habían sacado encima, No, pobre no. Saints. No. Yo creo una cosa sobre Tyson Pues Hill, que el mayor problema de Tyson Hill, se habló de Peyton con Tyson Hill otra vez. correcto, pero el mayor problema de Tyson Hill no es que cuando está en el campo quite a alguien mejor, que su contrato quita a mucha gente mejor Bueno, en todas las eso posiciones. también, Ese es el eso también. problema. Ese es el Pero, drama. pero eso, con Milros hablaba de poder hacer algo similar a lo que se hacía con Tyson Hill en New Orleans. A mí, o sea, quiero verlo eso. Yo no sé. No sé Similar, si van a enseñar similar no, algo. Nacho. Porque no es un jugador que pueda recibir el balón, básicamente. O sea, no puede. No, a priori no. A priori. Entonces, Pero bueno, el algo, rol algo es de tendrá. quarterback con carreras diseñadas. Ya está. Sí. Ese es el rol. Un A rol ver, de verdad muy aprovechable. también te digo, viendo el patético nivel que tuvo Seattle el año pasado en terceras y unos, cuartas y unos, pues mira, a lo mejor sacas Es algo. que lo tienes. Sí, sí. Pero oye, me Nacho, tengo que ir, Paco. Josh Downs vale como jugador random. Wide Sí. receiver de los Colts. Podría ser. Tuvo Podría un buen ser. año el pasado, pero sí. Con Podría Daniel ser. Jones, ahí. catapultarse. No, Daniel Jones va a ser el mejor amigo de Daniel Jones este otoño. Just Downs. Lo que decía Nacho, una última cosa antes de que te vayas, porque ayer Otra leí más. una noticia y me acordé de ti. No. Nacho, 4 o 5 cosas más antes de que te vayas. Sí, Enhorabuena claro, por la final de la NBA. A la media parte no pintaba tan bien la cosa. No, luego me tiran algún triple. Pero bueno. Lo que decía gran- la noticia, Tesla lanza un servicio de robotaxi en Austin. Sí, correcto. Ten cuidado. Por lo No, que ya sé- es que por lo que esto pueda ya pasar. existe. O sea, Tesla está introduciendo la competencia de lo que ya existe, que son los Waymo, que es Ujú. también, que son básicamente, creo que son Cadillac, ¿son? No sé qué marca es, pero bueno, que son coches que van sin Sí, conductor. son Cadillac, sí, creo que sí. Son Cadillacs que van sin conductor, van con unas cámaras así alrededor del coche súper aparatosas. Bueno, no me voy a subir a eso en la vida, la verdad. Nacho, ¿estuviste en el partido entre Estados Unidos y Arabia Saudita que se jugó en el estadio del Austin Football Club? ¿Ah, sí? ¿Al lado de mi casa? No. Sí. ¿Y vas a ver partidos del Austin Football Club o no? No. Te voy a decir, Nacho, Vivo al lado del estadio. ¿Qué partidos más hay en Austin de la Copa Oro? Por si quieres ir a alguno, ¿eh? Arabia Saudí ver en la si te Copa puedo Oro, ayudar. bien, muy bien gestionado. Bueno, invitan siempre a A alguien. Nacho lo van a despedir. Sí, es que. Básicamente, es que ya, gracias Nacho, en marcha a trabajar. ¿Qué partidos hay en Austin? Va, Sí, ¿qué pero es partidos que hay para en que te Austin? cuente los partidos que hay. Mira, ¿verdad? Claro, ¿qué partidos hay en Austin? A ver. 24 de junio hay un Panamá-Jamaica en Guau. el Q2 Guau. Stadium. A ver si está Usain Bolt. Se ha jugado un Guatemala-Panamá también en el Q2 Stadium de Austin. Ostras. Lo ponéis complicado, ¿eh? Y después ya no hay ninguno más, porque los cuartos Mejor. de final son en Glendale y en Minneapolis. En Arizona y Minneapolis. Las semis en San Luis y Santa Clara y la final en Houston. Muy bien. Pero bueno. Muy bien. Yo hice un partido en. Bueno, Nacho, te voy despidiendo, gracias. Sí, por Dios, es que, de verdad, es que Paco, es que no entiendo la parte de Escucha el partido que hizo Paco. No, Bon, haciendo gracias, un partido Paco, entre- con Venga, foto de finito. chao, que Nacho. vaya bien con la Chao. Copa Oro y ya me diréis quién gana y por cuánto entre los tres equipos que hay, entre México, Canadá y Estados Unidos, a ver quién gana. Cuidado con Venga. Panamá, cuidado con Panamá. Sí, vamos venga, para adiós, chao, Nacho. Nacho. Que hice un partido entre Guadalupe Sí, verdad, y Jamaica, que el estadio estaba medio vacío, había 200 personas. Esto era en San José. Esto era en San Paco, José. Paco, Y Pero el Paco, estadio. mi pregunta ¿Acabas de decir medio vacío 200 personas? Sí. Mi pregunta es, Totalmente. Paco, ¿qué debe- ¡Medio vacío! Contabas a los jugadores también, Paco, entre las 200 personas. Total. El estadio del San José Earthquakes, que según leí y me informé previo al partido, es el estadio con el bar abierto más grande del mundo. O sea, un fondo entero. Esto se lo cuento, no sé a quién se lo conté. A Adri Cobo en una de las reconstrucciones y lo veréis en las fotos.
todo un fondo es una barra de bar rollo discoteca. Está chulísimo, la verdad. Y la gente estaba allí amontonada. Ganó Jamaica 2-1, por si alguien tenía curiosidad. Pido perdón al oyente audiencia. que se haya sentido. ¿Por qué? Nada, seguimos. No, hombre, si algún día van ahí a ver a San José State, por ejemplo, a San José State en college football, pues que se pasen Bueno, al bar. ¿no? Mira, te digo una cosa, te digo más, Rafa. Si al Espera. final consigo ir a la Super Bowl este año, que puede que sea en San José todo el centro de prensa, yo hago un reportaje de ese estadio para el Capologist. Muy bien, perfecto. Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias. Vale, Bien, en vez de buscar bien. el reportaje para algo de la NFL o para el bar. Español, es como se nota. Jorge Alejandro Lome, madre mía, Álvaro Fraile. Cómo le Pregunta, pica, ¿eh? ¿qué tan rentable es tener un equipo de la NFL? Existen cifras de lo que gana cada equipo al año. Solo he visto cifras de Forbes del valor de los equipos, pero no de utilidad. ¿Cuál es la franquicia más rentable? ¿Está relacionado con ganar o fama? Esta pregunta, Álvaro, ¿te la has pedido tú? Porque no sé si estás preparando algo de esto. Yo te lanzo un take y tú me dices si a partir de ahí desarrollas, ¿vale? Cuando me viene esta pregunta, quizá lo que la gente entiende como rentabilidad inmediata de ganar dinero cada año no es tanto, pero donde está de verdad la ganancia es en lo que aumenta el valor de la franquicia. Es decir, el ejemplo es los Lakers, que se acaban de vender y están valorados en 10.000 millones. Se ha vendido una parte, pero si lo extrapolas son 10.000 millones. Y en el año 79 se vendieron por 67. Ahí es donde está la ganancia, no tanto en el día a día, ¿no? A ver, primera pregunta que por ejemplo os hago yo. Lo que tú has dicho no es tal cual. O sea, ahora lo podemos ver un poquito más. Porque sí que te vas a dar cuenta de que lo que dices a lo mejor no... O sea, está bien, pero realmente te vas a sorprender. Vale. Pregunta que os hago. ¿Son los 32 equipos de la NFL rentables? Es decir, ¿obtuvieron ganancias en el último año? Sí. Yo diría que sí, porque tienen muy bien controlados los gastos, a diferencia de la NBA, ¿no? Tienen muy bien controlado cuánto se gastan en jugadores, gracias al tope salarial, que no deja de ser una fórmula matemática del acuerdo de televisión. Yo solo vería, el otro día hablábamos de la fortuna que había hecho el señor Irsay, y el señor Irsay no tenía mucho más que los Colts o la familia de los Bengals, con lo cual, o los Steelers, con la familia Rooney. Con lo cual me imagino que sí que es muy rentable tener un equipo de la NFL año a año. Es correcto. El menos rentable, no tengo el dato concreto de qué equipo fue, 56 millones de dólares en el año 2023 de beneficio. Hombre, no está mal. Y un promedio de la liga, el promedio es mayor. O sea, ese es el que menos obtuvo de beneficio. El promedio total de los 32 equipos es de 140 millones de beneficio operativo. Wow. O sea, es ¿Esto mucho es antes dinero. de impuestos o después de impuestos? Sí, eso es antes de impuestos. Por ejemplo, mira, los Pittsburgh Steelers, 548 millones de ingresos, beneficios, 129 millones. Bueno, opa, no está nada mal, ¿eh? No está nada Ya mal. O tenemos sea, una al mayor. final estamos Pues hablando de que... probablemente el equipo que esté abajo será o Cincinnati o Jacksonville o algo así, tiene que ser, ¿eh? Mira, Pero bueno, por ejemplo, Tiene que andar. sí, no necesariamente, porque también los gastos que... ¿no? O sea, hay que pensar que la NFL reparte igual entre los 32 equipos. Después es lo que tú también generes con temas de palcos, con temas de radio local, sponsors locales, pero la NFL en sí reparte igual entre los 32. Entonces, sí que es cierto que estás en un mercado más grande y esa era la lucha de los Green Bay Packers, cómo podemos mantenernos en la competición siendo en un mercado pequeño, pero en NFL lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que es la liga más comunista en el país más capitalista, ¿no? Entonces, como hay ese reparto, le permite a los equipos ser rentables, cosa que no ocurre en otros deportes, ni siquiera en Estados Unidos. ¿Cuáles son los 3 equipos con más beneficio del último año? Con más beneficio NFL. hablamos de... dime, perdón, Tomás. NFL. Sí, de NFL. ¿Cuáles son? El uno es muy fácil. Cowboys, Evidentemente. ¿no? No, ¿Cowboys? los Dallas Cowboys. Es el primer equipo con mayor beneficio en 2023. Yo metería por ahí a los Rams. ¿Cuántos creéis que es el beneficio de los Cowboys? Aquí es la O sea, pregunta grande. Si os he hablado que, por diferencia- ejemplo, os he hablado que los 400 ingresos... millones. Exacto, es que los ingresos de los Steelers
fueron 548. Ingresos, beneficios, lo que os he dicho, 129. Los beneficios de los Cowboys en 2023 fueron de 564 millones. Wow. También hay Y que el segundo contar, equipo va a sorprender, ¿eh? el segundo equipo tiene que tener algún estadio relativamente nuevo. Va muy bien Los- tirada. Los Rams Y- o los Chargers, puede creo ser yo. Los Atlanta. Ángeles. No, son los Rams. Son los Rams. Claro, claro. Son los Rams, pero con la mitad de beneficio que los Cowboys, para que veamos la diferencia, ¿no? De los Cowboys. No solo es el curioso. equipo de América, es el equipo del mundo. Sí. Sí, por algo se llaman los Cowboys el equipo de América, a pesar de que no ganan nada desde hace no sé cuánto, pero simplemente el propio estadio de los Cowboys está hecho para generar muchísimo dinero. Pero es que aquí, Dentro de las pautas NFL, recordemos, todos los equipos por cada partido le dan el 60% a la liga, lo cual se reparte otra vez entre todos, y se quedan solo el 40% sin incluir palcos de lujo, toda una serie de cosas donde los estadios nuevos pues florecen en estos apartados, ¿no? Y el El tercer tiene equipo que es ser otro. sorprendente, ¿eh? A mí este me ha sorprendido. Atlanta o Minneapolis, diría yo. No, es un equipo muy exitoso. ¿Es ciudad grande? Baltimore. No, es un equipo muy exitoso en los últimos años, recientemente. Eagles. Equipo marca. Kansas, Bueno, Kansas City, últimamente, Kansas City, ¿no? vale, últimamente 10 años. Por Kansas ejemplo. Los City. Patriots. Sí, son los Patriots. Los Patriots. Sí. A ver, estamos Muy, encontrando muy que es cerquita una lista- de los beneficios de los Rams, sí. Es una lista de 2023, es una ciudad como Sí. Boston, es un equipo que ha sido Ujú. ultracampeón. Sí. ¿Mm? Bueno, Pues no, mira. no Tiene juegan en sentido. Boston, pero entendedme a qué me refiero con es una ciudad como Boston, en plan, Sí, sí, sí. Sí. están al lado. El Y área luego de hay algo influencia. curioso, que es lo que ha dicho Tomasi, o no sé quién lo ha dicho, habéis mencionado el tema de Kansas. Yo, Pero sí. Kansas, al ser una ciudad pequeña a priori, entre comillas, no tienen tanto beneficio, no es un gran mercado. Entonces, al final, equipos como Houston, como los Cowboys, Los Ángeles, generan más beneficio casi obviamente, por dónde están situados, por el punto donde están situados, que por los logros que hayan conseguido, ¿no? Como últimamente los Chiefs. Eso es curioso. Yo creo que mucha gente puede relacionar en muchos casos, hasta que un poco conoce el tema, que los equipos más ricos, los que más beneficio obtienen a lo largo de una temporada, son los que mejor temporada hacen, y no tiene nada que ver. O sea, no tiene Oye, para nada Y, que ver. y es importante ahí apuntar que, así como en otras competiciones, la Champions, ahora el Mundialito de Clubes, etcétera, el reparto o la Liga de Fútbol Profesional, hay un apartado del reparto que tiene directamente que ver con la actuación sobre el terreno de juego. En la NFL no, el dinero que va a la NFL, después de los gastos de la propia NFL, que tampoco son muchos, es la oficina de Nueva York, la oficina de Los Ángeles, lo que cobran los ejecutivos, pero quiero decir, después de esos gastos se reparten en partes iguales entre los 32 equipos, independientemente de que se vendan bastantes más camisetas, por ejemplo, de los Cowboys que de los Browns, ¿no? Sí. O que se vea más en televisión un equipo, etcétera, etcétera. Que esto es No. contra lo que estaba Jerry Jones, siempre ha luchado contra esto, pero obviamente, ¿no? Cuando el grupo es fuerte, todos somos más fuertes. Y si empiezas a separar, entonces se da la debilidad. Hay que recordar Sí, eso, sí, sí, lo Rafa, que respecto a lo que has dicho de Browns, hay que recordar que ellos tienen la ventaja técnica de que si todos los años cambias de QB, la gente se compra más camisetas, que es una ventaja que pocas veces se valora, pero que siempre es importante en Cleveland. No, Oye, siempre digo los Browns porque quieras que no, es un poco no, ni siquiera llevan logotipo en el casco, ¿no? Quiero decir que comparando con otros equipos que buscan, ¿no? Logos ahí demasiado fashion, etcétera, Falcons, Seahawks, ¿no? El colorido de los Seahawks, etcétera. Los Browns, que se mantienen bastante austeros en esto, en el fondo también tienen su beneficio. Tengo una pregunta para ti, es Álvaro. curioso. A ver, lanza. Porque tengo curiosidad, en este ranking que hemos dicho de beneficios, ¿dónde están los Chargers? Porque es el otro No equipo lo de he Los comprobado, Ángeles. no lo he comprobado, digo pero no porque- debe estar muy lejos, Ahora si quieres lo reviso, pero por ejemplo, otra cuestión interesante aquí es que la diferencia, para la gente que a lo mejor no lo sepa, la diferencia con el resto de ligas deportivas americanas es un abismo. O sea, por ejemplo, en conjunto todos los equipos de la NFL generaron 20.000 millones en ingresos en lo que es la temporada 23, que es un 70% más que el promedio de las ligas como la NBA, la MLB o la NHL.
Y que mira es la que que tienen quizá, muchos más partidos. junto con la NBA, es la que más se acerca. O sea, la MLB es la peor de las 4 en cuanto a lo que es poder lucrativo o beneficio que puedan obtener estos equipos. Pues mira que son los que Es tienen curioso. contratos más largos y más... Bueno, totalmente vinculado a los ingresos de televisión, esto es clarísimo, ¿no? Mm. El problema luego es que los jugadores del NFL no cobran tanto, comparado El con problema jugadores de también, otras ligas por el reparto. ¿Cuántos jugadores tienes en una plantilla y cuántos jugadores tienes en una plantilla de la NBA? el problema con la MLB es que sí ingresan mucho dinero porque, por ejemplo, los Yankees llegaron a ingresar más que los Steelers. Por ejemplo, los Yankees en 2022 ingresaron 657 millones, los Steelers que os he dicho que ingresaron cerca de 500 millones, pero el beneficio es que se reduce un montón y es que solo obtuvieron 16 millones de beneficio, que es un 2% de margen. O sea, pero la porque diferencia pagan a es los abismal. jugadores una barbaridad. Claro, Aaron los Judge, salarios al final es mucho dinero, claro, claro. No hay, Sí, no hay no salary cap. hay tope salarial en la Eso es el mayor beneficio y lo que convierte, yo creo que sobre todo a lo que es, aparte de bueno, los ingresos luego por televisión y demás, lo que convierte sobre todo, yo creo, el tope salarial a tener una Sí, franquicia en una apuesta casi segura de ser una apuesta y una inversión rentable. y además un tope Oye, salarial donde que sí que es cierto que hablamos de que si prorrateo este contrato, que si pongo tanto aquí, tanto Sí, allá, sí. pero es un tope salarial muy controlado. En la NBA el tope salarial es una falacia, por así decirlo. O sea, lo hay, pero en el fondo no ayuda un poco o no ayuda a controlar los gastos. Álvaro, Y que gracias sigue por este creciendo informe. mucho. Esto, vamos, Paco, me entonces ha hay que sorprendido. subirlo cada día en las redes, porque esta información es oro puro, ¿Y oro molido. dónde podemos saber más, Álvaro, de esto? En el canal de YouTube. Ahí está. Bueno, era la cuña que quería meter aquí. Está perfecto. Me has leído perfecto la jugada, Álvaro Fraile. Gracias. Más preguntas. Iván Girona nos dice: ¿creéis que para que los Bills consigan su ansiada Super Bowl deberían retirarle la capa de Superman a Allen durante la temporada regular? Me da la sensación de que se echa el equipo a la espalda durante demasiado tiempo y luego en playoff llega agotado física y mentalmente. A mí no Yo me creo ha que dado esa entonces, sensación, ¿eh? Yo Paco, creo habría que que preguntarse. Sí, Rafa, dale. no, yo creo que le deberían de quitar la capa de Superman más en los playoffs. Así me pareció a la independencia en aquel partido contra los Ravens y después contra Kansas City, lo cual favoreció muchísimo estilo español a preparar el encuentro y cómo defenderlo. Yo creo que tendrían que buscar opciones, explotar más opciones, sobre todo cuando más cuenta, que es en los playoffs. O sea, a la independencia está claro que los lleva hasta los playoffs, pero después, ¿qué? ¿No? Esos touch push, que no eran ni touch push, que caía siempre Allen a la izquierda. O sea, yo creo que les faltó algo de inventiva para mí, les faltó algo de creatividad en ataque a los Bills para poder llegar a la Super Bowl esta temporada. Le faltan mejores skill players para mí, que es lo que hace que yo creo que Josh Allen acabe siempre teniendo que ponerse la capa de superhéroe. Eso es para mí lo que yo creo que les puede faltar un poco, porque sí, Shahir pues está bien, pero no creo que nunca para ser el principal arma de un equipo como los Bills que pueda aspirar a ser candidato a la Super Bowl. Keon Coleman, a Mari Cooper, que lo traes el año pasado y apenas juega en esos playoffs. Yo creo que para mí es donde está el problema y el hecho de que Josh Allen tenga que acabar todos los partidos haciendo cosas que las pueda hacer porque ya lo hemos visto y al final ese MVP yo creo que sale también un poco de esa necesidad que tiene en todo momento de ser un jugador que lo dé todo para poder ganar porque no pueda estar ni un partido al 70% o en el que derive un poco más el balón en el juego de carrera, derive un poco más en jugadores a los que le pueda pasar en la endzone. Para mí hay que quitarle un poco la capa de superhéroe, pero porque habría que darle más importancia a los skill players que le puedan dar. Yo creo que si consiguen quitarle esa capa de Superman y que el equipo siga funcionando, entre otras cosas, será para evitar posibles lesiones. Que es lo que por ahora ha esquivado Josh Allen, pero que nunca se sabe, evidentemente. Más preguntas. Esteban García, ¿cuántos papelones nuevos hace la front office de los Bengals esta semana? Pues por ahora no ha hecho ninguno, ¿no? De Ninguno momento nuevo. están tranquilos, que yo sepa. No sé. Bueno, tranquilos que significa que no han arreglado nada de lo que tenían. Exacto, siguen liados. Sí. Más, el gurú del fútbol. ¿Por qué cayó tanto Restrepo en el draft? ¿Solo por las 40 yardas? ¿Se llevan una joyita los Titans? ¿Lo hemos dicho antes? Yo no sé, Álvaro, si
Porque yo llegué a ver a Restrepo en mock draft segunda ronda, final de segunda Sí. ronda. Un jugador que tiene unas 40 yardas pésimas, lo cual no quiere decir que sea un mal jugador. Se suele asociar mucho a eso y al final muchos equipos acaban cayendo en la trampa. Es un jugador con un físico pequeño para lo que es la NFL, que es un poco yo creo que la mezcla, ¿no?, de lo que ha echado para atrás a los equipos. La mezcla del físico y el atleticismo que pues no posee, evidentemente. Entonces para mí es donde está ahí. Yo no hubiera sido un jugador al que hubiera dejado pasar a los undrafted, y yo creo que sí que va a hacer roster. Este es un jugador claro de undrafted que yo creo que además, teniendo en cuenta quién es el quarterback de los Titans, es un jugador al que necesita Cam Ward para su año rookie. Como Ahí mínimo va lo yo. necesita, teniendo en cuenta que además es un equipo pobre a la hora de receptores, de skill players, que han drafteado a muchos, que son Dike, por ejemplo, y Eli Cayo Maynor, pero que son jugadores que perfectamente no pueden acabar rindiendo en la NFL, y que el que más facilidades va a tener ahora mismo para conectar con su quarterback es él. Entonces yo creo que tiene una ventaja. Yo tendría, Tomás, y no sé si tú piensas igual, yo tendría un ojito echado en Restrepo por algo. Yo es que le doy mucha más importancia quizá de la que tiene, ¿no? Pero esto de ese combo quarterback rookie, receptor rookie que han compartido universidad, como es el caso de Restrepo y Cam Ward en este caso, o el último de éxito, que yo recuerdo que es C.J. Stroud y Tank Dell, por ejemplo, yo le doy No compartieron bastante... universidad. Sí, hombre. Ah, no, pero No, están lo del... pidió, es verdad, lo Eso pidió. sí, eso sí, eso sí, Lo eso es, pidió. eso es. Pero bueno, que ese combo o que un quarterback pida a un jugador o siendo rookie lo conoce bien o que hayan compartido equipo, yo le doy bastante valor. Entonces quizá podemos tener ahí un tema. No sé si tú lo ves igual. No. A ver, sí que veo que es obvio que tiene confianza en él, lo cual es importante siempre para esas primeras semanas, pero creo que cuando un jugador cae tanto, primero tiene que hacerse un hueco en el roster. Y a partir de ahí hablemos, pero es que de momento no tiene asegurado el puesto en el roster. Entonces, Restrepo no está en esa conversación ahora mismo. ¿Puede estarlo? Creo que sí, pero ahora mismo creo que su objetivo tiene que ser estar entre los 53 mejores. Y ya eso es una complicación de por sí. ¿Cómo lo ves tú, Rafa? A mí me gusta, Paco, a mí me gusta tu teoría. Yo creo que puede funcionar, lo que no suele ocurrir muy seguido. Es curioso, ¿no? Porque en principio debería funcionar. Sí que cambian muchas cosas, cambia el sistema, cambian muchas cosas y al final no suele ocurrir tanto como pienso yo que debería. Pero si los equipos no van a esas situaciones, pues es por algo, ¿no? Porque quizá valoran más otras cosas. Hablando de nuevo de Ted Johnson, era como un gancho obvio, ¿no? Que hubiera ido a Denver, ¿no? Con Bo Nix, pero no fue así. Entonces yo creo que pesa aparentemente, o es lo que diría yo, debería de pesar mucho, pero no acaba teniendo tanto peso a la hora de seleccionar jugadores, de hacer el match con los quarterbacks que estuvieron en college. Por Un cierto, gancho más grande incluso, que esta historia, por ejemplo, sé que a ti te hubiera gustado mucho, Paco, que eres sí, muy de narrativas, te gustan mucho. sí, por lo Ted que sé. Johnson es el hermano adoptivo de Bo Nix. Ah, esto me sonaba, Entonces, sí. hubiera sido una noticia, bueno, hubiera estado interesante, ¿no? Se hubiera Hombre, hablado de ello desde el si momento no en el que lo hace, draftearan. si no hace roster en los Bucks, yo ya adelanto que al mínimo en el practice squad de Denver va a tener sitio. Ya te lo adelanto yo. Podría ser una opción. Si yo hubiera no- Pero no tenerlo drafteado, ¿eh? Lo que pasa es que es eso, te hubiera la oportunidad de draftear. O sea, nosotros hacemos la regla de 3, decimos sí, pero bueno, luego está Sean Payton también, que Sean Payton está claro que elige muy bien qué piezas quiere, dónde quiere, sobre todo para su juego de pase. Entonces, es algo que nosotros vemos como automático, pero por algo en la NFL no se ve tan automático. Además, Oye, draftearon el año sí. pasado un jugador muy similar que es Troy Franklin, también un jugador muy menudito, por así decirlo. Entonces, yo creo que más que nada, si acaba por lo que sea en el practice squad de Denver, es por básicamente eso, no por otra cosa. Por cierto, podcasting en directo. Noticia de última hora que afecta a dos de los mundos que más gustan a Santiago Tomasi. La NFL y el fútbol inglés. Acaba de salir la noticia de que el dueño de los Jets, Buddy Johnson,
ha comprado el 43% del Crystal Palace, que estaba en un jaleo porque no podía jugar competición europea por tener los mismos propietarios dos equipos en la Europa League. Solo, no sé si quieres añadir algo, Tomasi, Que que lo se me siento mucho cuiden, por ellos. que se me cuiden el Crystal Sí. Palace. O sea, Con lo bien que iban. A mí me No, parece, vale. un error, pero bueno, a mí es que todo este tema de los propietarios, ¿sabes cuál es mi opinión sobre los propietarios y los Sí. multimillonarios y que entender Además, Tomasi está caliente por noticias recientes. Sí, correcto, entonces no merece la pena. Bueno, yo estoy viendo otra noticia, perdón porque están pasando muchas cosas. La No NFL estoy acaba pasando nada, pero vale, adelante. la NFL acaba de poner un tuit que dice, hoy, traduzco, hoy celebramos el Día Olímpico reconociendo a los atletas de flag football de todo el mundo. ¿Quién está preparado para ver al flag ir a los Juegos Olímpicos en 2028? Y ponen una foto de Justin Jefferson. Toma ya. Quiero recordar que Bueno, has empezado esta marketing. frase con noticia importante. No, están pasando muchas noticias ahora mismo. Bueno, pero me parece llamativo, ¿no? Quizás si quieren reconocer a los atletas de flag deberían poner a un jugador de flag, ¿no? Sí, bueno. pero no una página de la NFL. Como dijo Joaquín, escúchame Julio, no sé lo que es una raqueta. Pues eso. No lo van a poner en la página de la NFL, Paco. No he cogido una raqueta en mi vida, Julio, fue la frase. Pues eso. Venga, Oriol Ferran dice, ¿cómo de posible es ver a Luis Rizamit hacer roster en algún equipo? Lo último era que estaba en Practice Squad de los Jaguars, ¿puede ser? 1% de que haga. Sí, cero. ¿Dónde está ahora? Pues Estaba en sí, Jaguars, ¿verdad? En el fue Practice muy Squad, ¿no? trotamundos. Pero ahora mismo no sé dónde está, vamos a buscarle. Pero a lo mejor nos cuesta hasta encontrarle, ¿eh? Yo me juraría Complicado que lo estaba de en Jaguars, pero... No, creo que no. Espera un segundo. Sí, Le puede ser que esté en firmaron Jaguars, tío. otra vez como International Player List. El tema es que el propio jugador ya ha indicado que si este verano no consiguiera hacer roster, seguramente vuelva a jugar al rugby. Sí, una noticia de hace 2 días del Wales Online, es lo que estoy viendo yo. Hace bien. También te Mira, digo, tiene 25 años cuando vuelva. Quiero decir, si volviera con 25, 26 años... Bueno, el vacaciones. galés afronta un verano crucial intentando entrar en el roster de 53 de los Jacksonville Jaguars, después de pasar el año pasado en el Practice Squad. O sea, que sí que estuvo en el Practice Squad. Complicado. Pero bueno, no tiene pinta. Seguimos. A ver, sí. La pregunta de Pablo Sanders. Buscad equipo para los siguientes agentes libres. ¿Vale? Yo os voy lanzando nombres y si tenéis algún equipo que os pegue especialmente, me decís. Keenan Allen. Es que los nombres Dame un que quedan segundo, ya que son yo muy tengo ricos, que volver a hacer con los escudos. Keenan Allen. Pues mira, si te digo la verdad, me huele a firma de mitad de temporada de los Buffalo Bills. Sí, lo que hicieron con el año pasado con Amari Cooper. Sí, a ver, Buffalo, algo mejor. yo no me esperaría a mitad de temporada. A mí Keenan Allen se me hace un pedazo de receptor. El año pasado con Chicago me parece que lideró el equipo en recepciones de touchdown todavía. O sea, sé que no está en el momento en que se desmarcaba en cualquier sitio del campo, pero yo creo que es un jugador de muchas garantías. Y ojo, los Bills que cerca de la endzone tuvieron problemas con marcando, ¿no? En el juego de pase, generalmente entraba Josh Allen o el mismo Cook corriendo, con lo cual yo creo que sería un fichajazo, para mí, para los Bills, Keenan Allen. Acaba los Chiefs. ¿En los Bueno. Chiefs? El siguiente nombre es Amari Cooper. Amari Cooper que esté, pues igual, o en Bills, o en Chiefs, o alguno de estos. Yo sí que lo veo más complicado, incluso que Keenan Allen. ¿Por qué? Creo que veo mejor, veo más futuro y capacidad de hacerlo mejor en esta próxima temporada a Keenan Allen que a Amari Cooper, pero de lejos. Amari es que para Cooper mí es lo el último típico... de Amari Cooper es sí, pegó un bajón muy malo, muy grande. Yo creo que Cooper yo no lo veo firmando, o lo veo firmando a media temporada cuando haya un equipo que tenga 2 receptores lesionados o algo así. No, si no lo veo. Amari Cooper es el típico jugador que firma Kansas para iniciar la temporada, pero vamos. Kansas tiene muy buenos receptores este año, ojo. Jadeveon Clowney. ¿Dónde va a firmar su contrato de 1 año 10 millones este año? Que ha pasado por casi todos los equipos. ¿Cuál le queda? Los Bengals. ¿Gira por Miami, quizás? Sí, Miami me gusta, sí. Venga. Miami. Justin Simmons.
¿Hay confianza en Justin Simmons o no? Justin Simmons podría acabar en Miami. Raiders. Puede ser Raiders, sí. Brandon Sref, o como se diga. Brandon Sref. Este es Minnesota. complicadete, ¿eh? ¿Te gusta para Minnesota? No, no es que me guste, pero Para rellenar. ¿sabes? Veterano, puede jugar en varias posiciones. Nunca sabes cuándo puede necesitarlo. Claro, es la mítica de le firmamos de sexto hombre porque seguro que en algún momento acaba jugando. Bueno, aquí yo estoy leyendo noticias de los Patriots. De que va a firmar por Patriots o que lo están pidiendo Paco, para dime los que no Patriots. está siendo lo de motociclismo.pt. No. Ah, vale. ¿Por? Porque hay una página que está dedicada a poner a todos los jugadores Sí. que están sin contrato y les han enchufado como a 6-7 equipos para aparecer los primeros en el buscador. Y es en plan de a Mari Cooper, a no sé dónde, y no sé dónde, y no sé Ostras, dónde. es y no sé verdad, dónde. tío. Es verdad, sale Motociclismo PT, los Patriots, los Ravens, los Commanders. ¿Ves? Es Eh, que Pero, Cayó. pero El motociclismo. Motociclismo Gran PT. página. Gran página. Es muy confiable. Ay, Madre Sí. señor, de lo que, Dios. lo que hace el mundo del SEO, de verdad. Texans también. Yo, lo de el SEO, yo lo siento, pero es un cáncer que, en fin, da igual. Soy muy malo y no entiendo cómo funciona, pero de verdad que es algo que sigo, es decir, me sigo volviendo loco. Zadarius Smith. Zadarius Smith, un ¿Te equipo... ha robado en los 4 equipos del norte o le falta alguno? Le faltan... Chicago. No, Chicago. Es que no le recuerdo en Chicago, pero puede que ya haya estado en Chicago. Puede ser, es que puede ser, pero yo también creo que no, ¿eh? Yo también creo que no ha estado. Por la Zadarius historia y por lo Smith, bonito que Zadarius se vaya a Chicago. Pues sí. Sí, Chicago. 49ers. Venga. Venga. ¿Y a Sante Samuel? Este para mí es jugador caramelito. De lo poco que queda, Este te caramelito. ha gustado, ¿eh? O sea, sí, para mí Asante Samuel es ¿Ah, sí? caramelito. Lo que pasa que, ¿Tanto? bueno, ha tenido problemas con lesiones y demás. Era un jugador que me gustaba. Minnesota, por favor. Necesitamos Necesitamos secundaria. Necesitamos secundaria. cornerbacks. Ay. Vale. Óscar Sevilla. Tomás, y una pregunta que va directa a tu línea de flotación. Sí. The Zicker Kicker ficha por los Jets. Tiene unos números brutales en porcentaje y de distancia, tanto en NCAA como en UFL. ¿Puede influir el peso en algo para su rendimiento? ¿En técnica? ¿Hay algún ejemplo más? Solo se me ocurre Randy Bullock. ¿Tú tienes controlado a Zicker Kicker? Lo digo bien. Zicker Kicker. Sí. A ver, Harrison Mevis. el problema con Mevis es que es un mostrenco tremendo. Creo que pesa como 240 libras o algo así. Es gigantesco. Sí. Ahora, ¿es un buen kicker? Sí. Tiene muy buenos números con Stallions cuando ha jugado y patadas además de lejos. 110 kilos. Pues, angelito, pequeñín, el chiquitín. 80% en Missouri de completados, más o menos. En sus 4 años. UFL creo que es un 90. Entonces, bien, creo que es un buen jugador, la verdad. Y que sea gordo o no en la posición de kicker es la más irrelevante de todas, la verdad. No debería Lo único que sirve por si se te escapa un jugador, pero bueno, se le va a escapar igualmente al otro kicker, probablemente. Claro, quiero decirte que el kicker pese 70 kilos tampoco ayuda a hacer un placaje en campo abierto. Así exacto. Y al final es un jugador que tiene pierna, o sea, creo que tiene el récord en la SEC, si no recuerdo mal todavía, de la patada más larga de field goal, que son 61 yardas. O sea, que tiene pierna. Bueno, habrá que ver. No sé si, Tomás, si esto es una pregunta que te hago totalmente para robarte, o sea que si no tienes respuesta no pasa nada. ¿Hay algún jugador de UFL que pueda dar el salto ahora con los training camps o que tú creas que pueda sorprender? ¿Alguno que tengamos que apuntar o no hay respuesta todavía? Lo primero es que me faltan 5 partidos por ver de la temporada. Entonces no he podido verlo todo. Y lo segundo es que hay bastantes jugadores que han dado el salto, entonces veremos. Pero la mayoría son cuerpos de training camp que van a pelear por una posición. Entonces no hay nadie exageradamente ahora mismo, yo creo, ilusionante. No, por ejemplo, mejor... el año pasado salió Jake Bates, por ejemplo. Pero es un kicker, es una posición mucho más de que sabes que si te firman es probable que como mínimo pelees por el puesto de titular. Al final creo que firman a un running back los Falcons, que tiene pinta de que ya ha hecho un muy buen año en la UFL, pero que al final sabe dónde va.
Y es lo que decía Tomás, si va a pelear por un puesto en el roster o en el partido de Y squad. por ejemplo, el que ha ganado el premio a mejor jugador defensivo, que es el Pita Tamoepenu, por ejemplo, pues sí que es un muy buen bicho, se lo ha visto muy bien en UFL. ¿Cuál es el tema? Tiene 31 años. Ya. Entonces, claro, ya es difícil que El esté MVP ha optando. sido Perkins, ¿no? El Tres. quarterback. Correcto. Y estaba entre él y Claro. el de siempre, quiero decir, ha sido lo de todos los años. Una pregunta para Álvaro Fraile que nos ha entrado de última hora, de Rubén Sánchez. Dice: buenas, en la secundaria de Panthers falta calidad y rotación. ¿Qué jugadores en agencia libre creéis que podrían darle un salto de calidad a esta secundaria? Y para Álvaro, ¿crees que Chau Smith-Wade o Demani Richardson pueden dar un salto de calidad este año y aportar más a esta secundaria? También digo una cosa, perdón Álvaro, antes de que respondas. Esta época de training camp y de pretemporada, ya que lo decís siempre, es un gran momento para que alguien me cuele un nombre falso porque me lo voy a comer. Son los dos verdaderos, Paco. Pero estos son verdad, ¿no? Sí. Vale. De Manny Richardson, a mí es un jugador que sí que me parece que acaba bien el año, es undrafted. Y creo que sí que puede tener oportunidad de ocupar esa posición de free safety en los Panthers, más que nada por necesidad y porque al final se acabe ganando el puesto. Y yo creo que, por ejemplo, el que más ganas tengo de ver es de Smith-Wade de los dos, porque sí que creo que es un jugador que si lo hace muy bien se va a hacer con el puesto de cornerback, de níquel en lo que es los Panthers sin ningún tipo de dudas. Entonces yo creo que ahí sí que creo que tenemos posibilidades de ver a un buen níquel en Smith-Wade que venía de Washington State. Mira, y hemos hablado de Asante Samuel, podría ir a los Panthers ¿Por también. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Sería una buena opción. Entramos en terreno off topic, si os parece bien. Llevamos una horita y media de programa, yo creo que es buen momento. Valen dice, pregunta para Tomasi. Así que Tomasi, atento. Nos dice, Valen, habiendo vivido el milagro del ascenso de su Sunderland y mi Oviedo en playoff y siendo de Minnesota y yo de Cowboys, ¿tenemos claro que nos dan igual los Eagles y los Lions y que ya tenemos final de conferencia? Creo que habiendo vivido un milagro en mi vida como el del Sunderland, no espero otro hasta los próximos 25 Otro años. más. El problema es que los dos equipos de los que se quiere olvidar son muy buenos. Paco, Exacto. aprovechando la pregunta, felicitamos, ¿no? Tenemos muchos aficionados del Oviedo. Pues felicitamos a los aficionados del Oviedo, tras 24 años, volver a Primera División. Sí. Y tras haber estado en situación realmente complicada. Y Alemão podría triunfar en la NFL, ¿no? ¿Tú crees? No, en físico vamos, o sea... Exactamente. Exacto, ¿no? Recibir ahí en zona corta, no sé. ¿Tú sabes que me enteré ayer de una cosa, Rafa? ¿Tú sabes quién es el último portero que jugó con el Oviedo en Primera División? Esteban García, ¿eh? Sí, no, yo no lo sabía. Es que eras muy pequeño, Paco, cuando el Oviedo jugaba en Primera División, pero Esteban, Pero sí. Esteban es un histórico del Oviedo. Y bueno, Ya, eso leyenda, sí, recuerdos de Esteban desde aquí. Esteban, eso sí lo sé, pero lo que yo no sabía es que había sido el último portero en Primera del Oviedo. Sí. Y oyente del programa. No, pero Esteban García no es el mismo Esteban. Evidentemente. Pero saludos también a ese Esteban. Correcto. Exactamente, por eso. Que es a los dos Esteban, que Esteban García, el portero, Esteban García 1 portero en Twitter, viaja en una caravana. O sea, más de una vez va de Oviedo a Barcelona a entrar en los programas y en la liga en una caravana. Y yo no sé si llega a dormir en la caravana, creo que no. Pero es que además Esteban se fue del Oviedo al Atleti. Es decir, Esteban es quien, pongamos muchísimas comillas a esta frase, pero quien desciende al Atleti y luego acaba en el Atleti. O sea que para el penalti a Hasselbein, básicamente. Vaya. ¿Qué jugador era Hasselbein? ¿Eh? Me encantaba a mí de pequeño. En fin. Ahora, mira, el Esteban García que nos pilla más de cerca a nosotros, aunque esté en Argentina. Para todos, ¿qué es peor? ¿El frío, el calor o el viento? Calor. El calor. Yo creo que el viento. El calor. El viento. El viento Mucho viento es imposible. El calor lo remedias, el frío también. No, mucho viento te lo el comes. calor no lo remedias, lo siento mucho. Como la opción no sea quitarme la piel, el calor no lo remedias. El calor es tremendo, ¿eh? Bueno, siempre que tengas a mano una buena cerveza y fría, pues más o menos lo remedias. Pues por eso, ¿el viento cómo lo remedias? No hay forma. Pues igual. Quiero decir, el remedio es un remedio natural que funciona igual de bien. Te pones malo cerveza. Para Tomasi, verás la FP. Un pequeño comentario sobre eso. Sí, claro.
yo he estado, entre el año pasado y estaba a 40 y pico grados, a menos y pico grados, menos y pico, menos 10 creo que fue, y con rachas de viento de más de 80. Sigo prefiriendo el viento y el frío al calor, con No, diferencia. yo el calor lo soporto Y bien. mira que el frío no viento puedo. casi me acaba tirando a un río, pero me quedo con el viento. El viento no puedo. ¿Cómo? El viento te No, anula es que hacía completamente. tanto viento que no podía andar recto, no es broma. En plan, en un sitio abierto no podía andar recto del viento que hacía. Por cierto, más noticias. Porque iba rachado. Acaba de anunciar Netflix que la serie Quarterback, la temporada 2, se lanza el 8 de julio. O sea que Genial. en 10 días. No me lo voy a perder, no me lo voy a En 10 perder. días aprox. Oye, está bien. Más cosas. Para Tomás, y dice Esteban, ¿verás la práctica 1 de la F1 en Austria por la presencia de Alex Dunn en McLaren? Sí. Sí, no la voy a ver en directo, pero sí pienso verla. Es un tremendo kamikaze, Dunn, ¿eh? Ya ahí, rapidísimo. Quiero decir, tiene las dos cosas. Es muy, muy rápido y un descerebrado de padre muy señor mío. O sea, el Juan Pablo Montoya irlandés. El Mazepin con velocidad. Quiero decir, es que es más limpio que Santino Ferrucci, pero no mucho, por desgracia. Tiene que Takuma aprender Sato. mucho a comportarse en pista. Sato El no era Takuma sucio. Sato irlandés. Era peligroso, pero sucio no era. Este es sucio. Para Paco, ¿cuántas horas de narración has hecho esta semana? Que he visto muchas historias en Instagram. Gracias por haberte dado cuenta. He hecho muchas. Y las que Postureo. quedan. No, hombre, no, Literalmente. postureo no. Toma sí. Esto en la intimidad que nos da el Capologist, ¿vale? Yo ahora estoy en una posición en la que me tengo que vender. Porque nunca se sabe qué puede pasar. Entonces, yo de hecho me he planteado incluso empezar a utilizar en serio LinkedIn. Que no lo he hecho en la vida. En plan, empezar a postear, empezar a poner comentarios polite, que es lo que hace todo el mundo, que no hay cosa que me dé más lache que LinkedIn y sus comentarios. Pero. Cuando acaba la temporada de fútbol, y no sabemos si está acabado o ya ha empezado la nueva, no estamos muy seguros todavía. Ojo, Claro, estamos ahí y siempre el verano es incierto, siempre. Y este más que nunca. O sea, Y este más que nunca. Paco, el tema de los Paco, ¿qué derechos, dice? renovaciones, etcétera. Dice, me intento vender en las historias trabajando a las 2 menos 10 con una foto en la que se aprecia levemente que tiene las piernas subidas encima de la mesa. Paco Virués intentando venderse. Sí, eso es. llevaba 13 horas trabajando, Álvaro Fraile. No pero es justificación. voy a empezar a poner comentarios a todo el mundo en LinkedIn de ¡oh, qué buen trabajo! Eres un qué bueno. ejemplo para todos. Enhorabuena. Lo siento, pero no hay cosa que aborrezca más que todo el tema de LinkedIn. Me parece que yo es igual, el más yo igual. pozo sin fondo del mundo, todos los comentarios de Tú historia. sa- No, tu día no es una historia de motivación, ¿vale? Además- Que vas a tomar café no es una historia de motivación, tío. Te has fijado en LinkedIn, es curioso, ¿no? Porque te sigue gente o te invita a amistad gente y entonces dice profesión, administrativo durante 25 años en la administración pública, ¿no? Y dices, hombre, pues bien, ¿no? Me parece súper bien, pero que el tema este de búsqueda de trabajo y todo esto, yo creo que no siempre lo que... O sea, yo conseguí un trabajo con LinkedIn, unas colaboraciones con una revista de Filadelfia, que luego eran unos piratas colombianos que flipabas. O sea, hice una previa del Mundial ya no me acuerdo de qué Mundial era, del 2018, sí, del de Rusia, y bueno, no sé si, bueno, costó cobrar, etcétera, pero bueno, ya os lo enseñaré un día. Y le hicimos un vídeo, ¿no te acuerdas, Rafa? Sí. Mundial o lo que sea. Le hicimos un vídeo, pero bueno, todavía estamos buscándolos. Pero bueno, nada. Yo, pero bueno, que Tomás, sí que eso, que hay que estar ahí al pie del cañón. Y Es que yo me noto que me hago viejo para esas cosas, ¿eh? De verdad. Yo lo de LinkedIn, cada vez que escucho a alguien que tiene que contar una historia motivacional de cómo ayer fue a comprar el pan y hacía calor, digo, no es motivacional, amigo, ha sido a comprar el pan. Yo tampoco. Si yo no he posteado en LinkedIn, he posteado a lo mejor en LinkedIn 2 veces en mi vida, pero que a lo mejor lo tengo que empezar a hacer y... Que fue, yo no me acuerdo si fue un festival o algo, que alguien, que no es que fuese un artista del festival, alguien que fue como espectador al festival, se montó una paranoia motivacional del cantante que había en el festival y yo en plan Madre de Dios. Has ido a ver a un cantante, que está muy bien, yo lo he hecho, me lo paso muy bien, es muy divertido. No hay nada detrás que sea trascendente, amigos, pasárselo bien, ya está. Está bien, en la vida tenemos que hacerlo. Por cierto, en otro orden de cosas, este fin de semana Tomás y tú y yo nos vemos, el viernes. Bueno, ¿el viernes o el sábado? Sí, nos vemos, sí, es una forma de verlo, sí. Bueno, tú al final llegabas el sábado, ¿no? No, yo llego el viernes, pero llego el viernes después de haber salido de currar, entonces va a llegar con esto. Bueno, hay que ver un concierto, es que me lo he recordado. Y tengo, Álvaro, esto te gustaría, tengo reserva ya hecha con Adri Cobo
para el café de la Fórmula 1 en Londres para el simulador? ¿Para cuándo? Para este viernes, si puedes hacerte un No. viaje tonto. No. Se está muy a gusto la piscina. ¿En cuál de ellas? Porque tienes varias, ¿no? Sí, tengo 5 piscinas, 2 mansiones y 3 Ferraris. Sí. Bueno, Sí, está bien, sí. está bien. Vamos a ir cerrando con Es las que- No preguntas. es necesario entonces que te abras página de LinkedIn. No, Álvaro. no necesitas No, LinkedIn. claro, no, según Paco no. Según Paco puedo dejar de trabajar. No podía no haber ni trabajado nunca. Pues sí, la verdad, pues sí. Sí. Ay, Vamos señor. con más. A ver, las preguntas de David Sevillano para ir cerrando. Aquí las tengo. Si en las dos divisiones sur hubiese cuádruple en los 4 equipos, ¿qué es cuádruple? ¿Cuádruple empate? ¿O qué es? Debería ser, No sé. sí. ¿Quién Yo qué creéis sé. que ganaría cada división? Pues no entiendo muy bien la pregunta. Pues Tampa Bay y Houston. Sí. El Norwich y el Brighton. Ha dicho Divisiones Sur. Norwich y Brighton. Vale, me vale. El Jerez. El Cádiz. David, El claro. cacereño. Claro. Ay, Dios mío. ¿Se presentará Arch Manning al draft 2026? No. No. Yo creo que no. Hemos respondido todos ya. Dijo una cosa. Demasiado dinero en college no es necesario. Antes sí, ahora no. Dijo una cosa que a ver si la encuentro porque, fijaos, o sea, la frase me quedó marcada, pero realmente no me acuerdo de cómo la formuló, ¿vale? Para que veáis lo marcada que me quedó. Pero sí que me llamó mucho la atención la frase que tuvo en una entrevista recientemente, no fue hace mucho, a ver si consigo encontrarla, y es que le preguntaban que qué venía con su último nombre, ¿no? Con su apellido. Y dijo que demasiada atención inmerecida. Sí. Y creía que esa atención inmerecida, que él se tenía que ganar poco a poco y convertir en atención merecida y que consideraba que esperaba poder hacerlo, pero que sentía que lo que más venía con su apellido Manning era eso. A mí me llama mucho la atención y habla muy bien yo creo que de cómo van a manejar no solo él su carrera, sino su familia la carrera de Arch Manning. ¿Con cuántas estrellas salía de high school, Álvaro? 5-5, es el mejor jugador de la clase. Es que él al principio en high school jugaba en un nivel bastante bajo. Sí, jugó en un nivel muy bajo, sí. O sea, Entonces, toda su competencia enfrentados fue baja. Siempre es como difícil, ¿no? El qué hubiera pasado si hubiera jugado high school en Texas, si hubiera jugado high school en Ohio o en California. Pero bueno, yo creo que está bien y que la lectura es correcta. Y yo me acuerdo de Justin Herbert, ¿no? Que Gruden lo quería para los Raiders una temporada antes y aguantó en Oregon una campaña más y mira, al final le funcionó. O sea que yo creo que esos años tampoco... Yo creo que es importante aprender. Bueno, dirán Ewers al final, ¿no? Pero bajo stock, o sea que, bueno, bajan, suben, depende. Pero Manning no ha jugado ni una sola temporada todavía en college. Yo creo que jugar 2 temporadas, Joe Burrow estuvo 2 temporadas antes de ir al draft, con lo cual yo creo que pues, yo lo vería, más lo que dices, Álvaro, que creo que lo van a cuidar mucho sus tíos, etcétera, que le van a asesorar bien. Yo me parece que va a estar más de un año como titular en Texas. Si Buffalo no ganase su división, ¿qué equipo lo destronaría? Los Patriots. Los Jets. ¿Tomasi? Los Patriots. Yo también creo que New England. Y no creo que vaya a pasar, por cierto. ¿Qué tendría que hacer un jugador de defensa? Que tiemblen los Bills, porque Paco lo tenía muy claro que pasaría la temporada pasada, pero bueno, todavía no va a empezar la campaña. Tranquilos, Bills, tranquilos. No, este año no. ¿Qué tendría que hacer un jugador de defensa para ser MVP? No puedo hacer nada. Jugar también en ataque como Travis Hunter. 200 sacks. No puedo hacer nada. Nada realista. Es que ya hoy en día es casi imposible ser MVP para un jugador de ataque que no sea quarterback. Ahora imagínate uno de defensa. Exacto. Una locura. Pues nada, no sé si os queda algo más que comentar, chicos. ¿Algo más que decir? ¿Alguna noticia más que... ¿Alguna breaking news? No, breaking news no. Quiero decir, nos has intentado colar como breaking news un tweet de la NFL, tú imagínate cómo estamos. Bueno, Tomás, sí, lo estamos pasando bien también un poco. Es que yo te veo como con Por cierto, Paco, hablando de cosa. fantasy, Dime. ¿ya han empezado? La fantasy todavía no, ¿no? Sí, ¿Cuándo empezamos? Eso quería contar yo una cosa. No tiene que ver con las fantasies, que le preguntaré a David, que tenemos que hacer un programa pronto con los ganadores de la VIP, que lo tenemos pendiente.
Pero quiero contar una anécdota que le he dicho a Álvaro antes, y es que en una redraft he drafteado a Martín Gramática. Al padre. Y En la eso, ronda no- pero todavía te puede dar puntos o no. No, No, pero no. estaba disponible, no sé por qué. En la ronda, claro, en la ronda 19 ya lo tenía todo hecho y vi Martín Gramática, y además es una en la que está Tomasi también. Tomás, sí, ya vamos a quedar último. Pues esto se lo tienes que contar a Alf, ¿no? Se lo tienes que contar a Alf, no a Álvaro. ¿No? Le escribiré a Alf que le diga a Martín, Escríbele oye, que le hará. a ver si vuelve, y si le da por volver, ¿qué? Y le... Mira, Paco, Sí, están más cerca sus hijos de llegar algún día a jugar en la NFL Sí, como, sí, 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 como claro, kickers claro. que él, evidentemente. Se retiró hace ¿cuántos años? Perdón, Paco. Pues 20 por ahí, ¿no? Básicamente. Y no es broma lo de los hijos, ¿eh? Los hijos probablemente Sí, no, había un hijo que uno de chutaba los dos bastante bien. va a acabar, uno de los dos seguro acaba en la NFL, pero vamos a ver si los dos. Oye, Álvaro, por cierto, vamos a contar lo que tenemos esta semana, que tenemos una entrevista que ya hemos hecho, bastante interesante. Muy interesante, pero no desvelemos tampoco el nombre, ¿sabes? ¿Por qué? O sí. No sé, ¿Por qué no? si quieres desvelarlo, lo desvelamos. No, lo que vamos a hacer es contar de qué va. Vamos a tener una ¿no entrevista ves? Claro. con un jugador de college para que no nos la roben. Vamos a tener una entrevista con un jugador de college que lo divertido de esta entrevista es que él está en primer año de college. Es decir, Y acaba no de es pasar kicker. todo el... Eso es. Y no acaba es de pasar kicker. todo el reclutamiento y eso es lo que nos va a contar. Yo creo que Y es ha muy sido interesante. reclutado por más de 15 ofertas de Muy universidades de interesante División ese 1. proceso, ¿eh? Si habéis visto Blindside, ¿no? Lo bordan, ¿no? Un poco lo exageran, Sí. por supuesto, lo caricaturizan casi, pero es muy interesante ese proceso. Y a mí me llamó mucho la atención muchas cosas de las que hablamos. Sí. O sea que bueno, ahí lo tendréis. Yo creo que hoy es lunes, pues el jueves aproximadamente lo tendréis. Esto O lo sea teníamos que- que haber puesto al principio del programa, Paco. Ya, pero bueno, nunca me acuerdo. Y otra cosa, Rafa, que también tenemos que contar es que tú y yo también... Es que estamos aprovechando estas fechas. Yo, por ejemplo, que dentro de un par de semanas me voy de viaje, para adelantar trabajo. Entonces, también tenemos un programita que vamos a subir, Rafa, que yo creo que está bastante interesante. Sí, y otra cosa, para el Rincón del College, ¿os gustaría el papel del capellán de una universidad? Que no solo es para las universidades católicas, también en general se hace un acompañamiento a los jugadores, hace una reflexión antes del partido, un poco qué rol tiene. ¿Se puede hablar con alguno? Sí, es que tengo uno ya preparado, por eso lo digo, si no, pues, no lo diría. ¿En castellano o en inglés? No, en castellano, es español. Pues sí, oye, pues sí. Es de Valencia, había jugado fútbol a bastante buen nivel, ¿eh? Pues mira, fútbol, soccer, fútbol normal. Bueno, normal, fútbol, soccer. No digamos normal porque están tirando piedras contra nuestro tejado. Nos estamos complicando la vida, ¿eh? Lo nuestro no es muy normal, eso es cierto. Pero... El programa con Rafa es algo que yo entono el mea culpa porque estamos en junio del 2025. Llevamos desde marzo del 2020 con el podcast. Y no se me había ocurrido, que es una tontería porque tendríamos que haberlo hecho casi la primera semana. Que es coger a Rafa, sentarlo y que nos cuente anécdotas. Eso va a ser el programa. En torno a una temática, pero que nos cuente 1001 anécdotas. Que vamos a empezar con las American Bowls, que es algo de lo que hemos hablado habitualmente, Rafa, pero que, oye, historias que contar había un porrón. O sea Dice Paco, vamos a empezar cuando se aprobó el pase hacia adelante. Pero bueno, no, me gustaría que me contases algún día cómo qué te encontraste cuando llegaste a España con el fútbol americano. Eso sería muy divertido. No, esta hay que hacer otra, de cuando más de mis cuando hablar... hacía de árbitro y los jugadores empezaban a, ¿no? Y hablar de la juventud de algunas personas que ahora están dentro de toda esta esfera NFL que tienen un pasado también como jugadores. O sea y que Rafa estaba ahí arbitrando. O sea que a mí me interesaría bastante también. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, si os parece bien. Tomasi, Álvaro, Rafa, gracias. También a Nacho, que ha estado un ratito desde Austin. No podemos decir qué hora es para que nadie piense que es el horario de trabajo de Nacho. Así que Hasta luego. Así que nada, lo vamos dejando por aquí en esta semana en el Capologist. Chao.